Bueno, bienvenidos a la Marimorena. Sábado sí y Marimorena también. Bueno, vamos a empezar todos los sábados a partir de ahora a las 9:30, exactamente igual que la Marimorena del domingo, pero con Marimorena los sábados. Así que ya saben, si les gustaba la Marimorena del domingo, pues aquí, en la Marimorena los sábados, por supuesto. Déjenme que les diga lo que vamos a llevar en el programa porque hay contenido por todas partes. Ayer era la Diada. ¿Y hoy qué llevamos? Bueno, pues hoy va a estar, y además se lo voy a presentar ya directamente a Jordi Fàbregas. Él es de Esquerra Republicana de Cataluña, él es el alcalde de un pueblo llamado Sant Pere de Torelló, efectivamente, ¿verdad? Sí. Jordi, y va a estar con nosotros para que veamos los puntos de vista de un lado, los puntos de vista de los independentistas. Y va a estar con nosotros también Antonio Gallego. Bienvenido, Antonio, del Partido Popular, para que veamos los otros puntos de vista. ¿Quién va a intervenir también con nosotros? Xavi García Albiol. En unos momentos vamos a conectar con él. Vamos a entrevistarle, vamos a ver cuál es su postura y qué es lo que está ocurriendo. Ya saben que es el candidato por parte del Partido Popular precisamente a esas elecciones del 27S. Esas elecciones que algunos visten como unas elecciones plebiscitarias, pero que luego, sin embargo, no se atreven a regularlas como plebiscitarias. Bueno, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar también con Ignacio Gordillo. Va a intervenir también con nosotros, va a estar con nosotros y nos va a contar qué puntos en estos momentos él considera que se están violando ya en estos momentos de la legalidad y qué es lo que está ocurriendo. Va a estar con nosotros para hablar de corrupción de los Pujol, Vicky Álvarez. Vamos a tener también a gente de la plataforma de economistas que respaldan a Manuela Carmena. Es decir, no se lo pierdan porque tenemos absolutamente de todo. Yo les presento la mesa, ya les he presentado a Jordi y a Antonio, les presento al resto y empezamos inmediatamente. Bueno, Jaime González, bienvenido. Un placer. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. En esta nueva temporada. Noelia Martínez, muy buenas. Y José Manuel Yáñez, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, dejadme que lance la pregunta. La pregunta, ya han visto, en esta diada se planteaba una petición, independencia, ¿vale? Y hay una lista, Junts pel Sí, que directamente, o incluso las CUP, están planteando que estos son unas elecciones en Cataluña plebiscitarias. ¿Y qué es lo que dicen? Derecho a decidir solo para los catalanes. Lo que nosotros les planteamos es lo que aparece en la Constitución española. En la Constitución española aparece que todos ustedes, todos nosotros, tenemos derecho a decidir sobre cualquier rincón de España. Y esa es la pregunta que les hacemos. ¿Están ustedes a favor de la independencia de Cataluña? Ya que en otro sitio no les van a dar esa posibilidad o pretenden no darles esa posibilidad de expresión, nosotros se la damos. Voten ahí. Si quieren una Cataluña independiente, sí, si quieren que no, pues ahí lo tienen. Llamen al teléfono que ustedes quieran. Déjenme que veamos, y empezamos ya con la tertulia, empezamos con el debate, el vídeo que hemos preparado sobre qué ocurría con esta historia de la Diada. Pero antes vamos a ver, de hecho, unas declaraciones de Artur Mas, justo el día de la Diada. Atención a cómo eleva el reto, atención a cómo lanza su desafío a la unidad de España. Lo que nosotros debemos de pedir desde las instituciones catalanas es que se abandone por parte del gobierno español esta miopía política, este orgullo casi imperial que impide sentarse a una mesa, hablar, negociar y llegar a acuerdos, que se nos deje de amenazar con las leyes como si fuéramos casi delincuentes, somos gente normal. Amenazar, Antonio, ¿con las leyes se puede amenazar? A ver, la ley es la expresión de la democracia. Si no se respeta la ley, esto no es una democracia. Entonces parece razonable que los demócratas querramos que se cumpla la ley. Entonces a él parece que le molesta la ley. Parece que le molesta la ley, parece que le molesta la Constitución, parece que le molesta el artículo 1 y 2 de la Constitución, le molesta el artículo 4 de los tratados de la Unión Europea que dicen que además Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, y yo creo que la ley no molesta, la ley nos la hemos dado entre todos y la ley se tiene que cumplir. A mí me parece, como decías tú antes, ¿no? Dices, bueno, el derecho a decidir de los catalanes, yo soy catalán, ¿por qué yo tengo que tener el derecho a decidir y un señor de Peñíscola no? O un señor de Vinaròs no. Otra pregunta hago. Si Tarragona dijera no en ese referéndum, ¿se le respetaría? O sea, ¿por qué se tiene que discutir la unidad de España y no se puede discutir la propia unidad de Cataluña? ¿Por qué no se respetaría si Hospitalet, Sant Boi o otra ciudad dijeran no? ¿Por qué no se le respetaría la opinión de esos ciudadanos? Esto es la ley del embudo. Esto es lo que quieren, es un trágala. Y todo esto es una cortina de humo, es una matraca inaguantable que ya los ciudadanos estamos hartos de aguantar allá para ocultar corrupción, una gestión patética que ha llevado a la Generalitat de Cataluña a la bancarrota más absoluta. No tiene acceso a los mercados, nadie le prestaría un duro a la Generalitat de Cataluña y todo eso lo tiene que ocultar con esta matraca insufrible que está generando tanta división y tanta fractura en familias catalanas. La gente
a la gente en Cataluña le gustaría que los políticos habláramos de empleo, de sanidad, de educación, de las cosas normales, no de este rollo que no sirve absolutamente de nada. Jordi, esas declaraciones de Artur Mas va en una lista pactada, de hecho, Junts pel Sí, en la cual está la gente de Convergencia y está la gente de Esquerra. Esas elecciones son el 27S. La frase que lanzaba y que comentaba Antonio Gallego es la de que se les amenaza con la ley. Y yo os preguntaba, y te lo pregunto a ti, Jordi, ¿se puede amenazar con la ley cuando la ley es precisamente la expresión de la voluntad popular? La ley es la expresión de la voluntad popular, pero lo que es obvio es que cuando hay un conflicto político y en Cataluña hay unas características, quieran verlo o no lo quieran ver los gobiernos respectivos que hay en el Estado español, hay un conflicto político. Y hay un conflicto político no de ahora, sino de muchos años para atrás. Es que durante muchos años se ha querido obviar la realidad catalana. Aquí se hizo el Estado autonómico del café para todos, obviando que había una realidad plurinacional en España, en el Estado español, y es obvio que al final ha habido una respuesta ciudadana. Si hemos llegado hasta aquí, es porque hay una parte importante de los ciudadanos de Cataluña que no se sienten bien en este Estado español. Que lo que quieren esta parte de ciudadanos de Cataluña, entre ellos estoy yo, es que podamos decidir nuestro futuro. Y no odiamos a España, al contrario, amamos a España. Y esto es lo primero, Carlos, que te quería decir. Se nota. En una manera Sí, amamos España porque mucha gente en Cataluña viene de procedencia de muchos territorios del Estado español. ¿Cómo voy a odiar yo a las tierras de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Castilla o incluso de Madrid? Lo que queremos, y hemos reivindicado siempre, es que entienda de una vez por todas España que es una realidad plurinacional. Hay diversas naciones dentro del Estado español. Porque si miráramos el diccionario de la lengua española, la definición de nación, veríamos que es el conjunto de ciudadanos que tiene una historia, unas costumbres, una cultura, una lengua, una forma de ser característica. Y estas condiciones las tiene Cataluña. Y yo he introducido, Carlos, el aspecto de nación. ¿Saben por qué? Yo no soy nacionalista, miren, yo soy independentista. ¿Pero por qué he introducido la palabra nación? Porque si todos aceptáramos que hay una realidad plurinacional en España, seguramente las cosas habrían ido de una forma distinta. Pero nunca habéis aceptado, la mayoría, que hay una realidad nacional de una nación que se llama Cataluña. Y aquí viene el conflicto empieza aquí. Me gustaría precisar algunas cosas. Dejadme un momentín los dos, porque nos vamos a ir un momento a publicidad. Están las dos posturas perfectamente claras. Nos vamos a ir a publicidad, os doy paso inmediatamente y doy paso además a Xavi García Albiol. Volvemos enseguida. Bueno, pues Jaime, que teníamos las dos versiones, la pro-independencia y la pro-unidad de España. Jaime. Yo quería invitar a Jordi a un juego. Cierra los ojos y sueña con esa hipotética Cataluña independiente. Va a ser un sueño, así que aprovecha. Va a ser un sueño, aprovecha. Yo me imagino que soñando tú te imaginarás una Cataluña independiente y la dotaríais naturalmente de un ordenamiento jurídico, como es propio de todos los países y de todas las naciones. Ese ordenamiento jurídico se vería retratado en una Constitución. Y yo supongo que en esa eventual República de Cataluña habría un artículo, supongo que tendría que ser el 1 y el 2, o el 2, así están en todas, donde se subrayara la indisoluble unidad de Cataluña. Sería lógico, ¿no? No. O en la eventual hipotética República Catalana, cada cual podría hacer lo que le saliera del forro, con perdón. No respetaría las leyes, no respetaría el ordenamiento jurídico, no habría tribunales de justicia, no habría jueces, cabría la insumisión, cabría el desacato, sería la casa de Tócame Roque, ¿qué sería? Lo estás llevando al extremo. Porque no, te estoy poniendo lo que vosotros queréis. Te digo una cosa. Hemos dicho que para mí Cataluña es una nación. Cualquier nación, lo reconocen las Naciones Unidas, tiene su derecho a la autodeterminación. Pero respóndeme a la pregunta. No, tiene derecho a la autodeterminación. Una constitución catalana, claro, de un país nuevo como sería Cataluña si fuera independiente, sí, evidentemente tendría unas leyes nuevas. Claro. Y además hubiéramos avanzado respecto a la Constitución española, sí, que salió después de una dictadura. Por lo tanto, una Constitución absolutamente forjada. Nuestra Constitución tiene que salir de la voluntad de la gente. Por lo tanto, la gente de Cataluña tiene que participar de la redacción de esta Constitución. Pero yo te digo, habrá leyes, y te digo una cosa. Pero habrá normas. Hay otra nación dentro de Cataluña que vosotros siempre obviáis, que es la Vall d'Aran.
La Val d'Aran forma parte de la nación occitana. Tiene una lengua y una cultura propia. Y nosotros decimos, con nuestra Constitución, la Val d'Aran tiene su derecho a la autodeterminación. No, pero no te vayas, no me vayas al Valle de Arán. Por lo tanto, mirad una cosa. Usted puede reír lo que quiera, pero nuestra voluntad es de mentalidad absolutamente abierta. Porque lo que no se puede tener en esta sociedad, en este mundo, es una mentalidad absolutamente cerrada, sin aceptar que hay gente en un territorio de un país como es España, de una nación como es Cataluña, que la mayoría de la gente quiere que Cataluña sea independiente. Ayer hubo 1 millón de personas en las calles de Barcelona. ¿Qué nivel de movilización habéis tenido vosotros que defienda la unidad de España? Que haya sido mucho, pero es que no me has respondido a la pregunta. Cualquier constitución de cualquier nación tiene que tener un ordenamiento. No he respondido lo que tú querías que te respondiera. Pero yo te es que es muy sencillo. Pero es que es tan fácil como pensar que un país tiene que tener un ordenamiento jurídico. Sería el único país del mundo donde no habría ordenamiento jurídico. ¿Y qué quiere decir el ordenamiento jurídico? Jaime y Jordi, por favor, dejadme que veamos lo que ocurría, Jaime, lo que ocurría precisamente en la Diada. En la Diada, lo van a ver ustedes, estaba la gente perfectamente organizada por colectivos. Se les había mandado a cada uno a su sitio. Pero es que además había colectivos como el colectivo de bomberos. Tenía su propio sitio. Había colectivos, por ejemplo, el de gays, lesbianas, transexuales, etcétera. Tenía su sitio. Se les ordenó ir a determinado sitio. Yo no sé si eso es un ejemplo de apertura. Vamos a ver lo que ocurría precisamente en esa Diada. Las estimaciones iban de 1 millón a 1.400.000 personas que acababan pasando por esa Diada. Atención. Los partidos nacionalistas han convertido el Día Grande de Cataluña en un símbolo independentista, una jornada que la organización ha calculado al milímetro. A través de una base de datos, Junts pel Sí ha recogido información personal de los ciudadanos para identificarles como independentistas o españolistas. Ahora es la hora, se ha encargado de hacer encuestas telefónicas, algo que recuerda a la polémica encuesta del gobierno de Mas del 9N, que todavía está pendiente de sanción. La ANC ha dividido la avenida Meridiana por tramos temáticos en la que pretenden que la ocupen colectivos de inmigrantes, la de gays y lesbianas o personas sordas. Actos que se interpretan como preparativos del 27S y que han despertado declaraciones como la del ministro de Defensa. Hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo han jurado también los responsables políticos en Cataluña hoy en el poder, y si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación. De este tipo de manifestaciones que, insisto, creo que son inclasificables, incualificables en un contexto democrático como el que estamos. Pero un ejército catalán siempre ha estado sobre la mesa de los nacionalistas. En 2013, el Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña, órgano que depende directamente del gobierno de Mas y que preside el cofundador de Convergencia, Miquel Sellarés, elaboró un informe en el que se detalla cómo sería el hipotético ejército catalán, una armada que costaría entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año. Formado por 25.000 efectivos, todos nacidos en Cataluña, con un nivel de catalán C y con un único requisito: estar comprometidos con la causa. Algo menos elaborada es la propuesta de la ANC, que también quiere ejército. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Su plan: incautarse de todos los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa en Cataluña tras la secesión y prepararse para una guerra de guerrillas frente a una eventual invasión española. Para la ANC, lo fundamental es establecer una potente fuerza naval para controlar el Mediterráneo. Carmen, bueno, pues esa insistencia, de hecho, en el ejército la hacía esta misma semana un señor llamado Artur Mas, al cual conocéis todos perfectamente, y la hacía en un periódico internacional, en el Financial Times. Carmen. Ya, bueno, yo primero le quería decir un par de cosas a Jordi porque se le olvida una cosa. Dice poco menos que nos han metido, que después de una dictadura nos metieron ahí a calzador la Constitución. No, perdona. La Constitución la votaron la mayoría de los españoles. Eso catalanes. Que no se te olvide, por su... Hombre, que esos catalanes son españoles. ¿Y de los catalanes? Catalanes, que sois españoles, votasteis la Constitución. No nos la metió nadie por ningún lado, no. La votamos todos, mayoritariamente. Y dos, se te olvida también que la Constitución y las leyes se pueden cambiar, y precisamente la democracia y el Estado de Derecho es tan abierto y tan generoso que te dice que la puedes cambiar, y la forma de cambiarlo, pues oye, coger y mayoritaria, a ver, cuando tengáis una mayoría cuando seamos suficiente, la mayoría del Estado español, no, demográficamente es que perdona, es que no lo sois ni en Cataluña, o sea, si Carmen, oye, déjame hablar, que acabo enseguida. Sí. El último dato que tenemos, el CIS,
Oye, ¿qué pasa? ¿Que le vais a imponer a casi el 60% de la sociedad catalana vuestras ideas y vuestro independentismo y vuestra república y vuestra no sé qué? Pero ¿no os parece que es un poco que con el 40 o 40 y poco % de los votos vais a imponer un modo de dirigirse en sus vidas a la gente? Pero ¿eso dónde se ha visto? O sea, ¿pero dónde se ha visto que ni con el 51? O sea, es que no tenéis ni el 51, que ya sería imponer la mitad sobre la mitad. Pero con el 40 y poco, porque por la ley electoral que no os importa ahora, la ley electoral, mira, no os importa. Esa no es española ni nada, esa como os conviene, porque os da más escaños, aunque el porcentaje no sea mayoritario, ya os habéis decidido que como tenéis más escaños vais a hacer la República Independiente de vuestra casa. Pues oye, a mí me parece que eso no es así. Carmen, si me permites, Carmen. Esos son los datos de la última encuesta que publicaba de hecho El Mundo, si me permites, con las intenciones. ¿Sabes qué pedimos nosotros? Democracia. Pero si es que la tenemos. Los independentistas somos los que defendemos la democracia. No, ¿Ay, que no hay democracia? ¿Y por qué O sea, defendemos no hay la democracia? democracia. ¿Me permites, Carmen? Yo te he respetado. Es que eso tu no te lo turno, respeto. no Que te he digas que no hay interrumpido. democracia, sí me has Carmen, interrumpido, para Carmen, empezar. disculpa si te he Muy rápido, interrumpido. Jordi, Un segundo. que le tengo que dar el turno Pero también. déjame contestarte un par de cosas. La primera, nosotros defendemos la democracia. No. Nosotros defendemos que los ciudadanos de Cataluña, como realidad nacional diferenciada del resto del Estado español, podamos decidir nuestro futuro. Pero si es que Pero eso no el existe. Estado español Es que ya nos empiezas prohíbe... mal. No. Déjame terminar. A ver, El no Estado piséis, por español favor. nos prohíbe que podamos hacer un referéndum, como otras naciones sin Estado. Preguntarnos como hizo a nosotros Escocia, también. Es que el como Estado hizo español el sois Quebec, vosotros. como hizo el Quebec. Poder decidir nuestro futuro votando democráticamente. Yo como independentista, si la mayoría de ciudadanos de Cataluña dicen no queremos la independencia, yo lo tendré que aceptar. Pero aquí se equivocan los respectivos gobiernos del Estado español. Se equivoca el Partido Popular. Porque lo normal, cuando hay un conflicto político, es encontrar soluciones políticas. Y si es el y no 40, la ley. y Porque si es la el ley 40, sirve espera, mientras sirve. Jordi, pero Jordi. si hay una parte No, es en que es- conflicto, A ver, por favor, como tú es en no, Cataluña, Jordi. lo Concluye, normal Jordi. es que Escucha un podamos momento, decidir Carmen. nuestro futuro No, solo votando. escucha. El 9 de Escucha. noviembre hubo una oportunidad por parte del Estado español, que es dejar que los catalanes votaran. Bueno, Y si ahora no se vais nos a votar. permitió, no se nos Pero ahora permitió vais a votar. poder votar de forma normal. Jordi. Os pido, por favor, y la Jordi, última cosa, Jordi, os 10 pido que no segundos. os piséis Por favor. en los turnos, por favor, 10 porque no segundos. se va a Vais entender. a votar. Jordi, Vais a votar. Jordi, Respecto- perdóname un momento, Dice, Jordi. dice. Vamos a ver, os pido que las intervenciones sean más cortas, por Pero, favor, a ver, a todos, la mía ha sido y os pido que esperéis a que os dé el turno yo, ¿vale? Cuando os dé el turno, habláis. Si os pisáis, no nos entiende nadie, ¿vale? Ahora os devuelvo la palabra porque tenemos ya conexión con Xavi García Albiol. Xavi, creo que estás ya por ahí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Xavi, ¿cómo estás? Que vamos a tener precisamente, te vamos a tener un buen rato en conexión vía satélite. No sé si estabas escuchando la intervención que estaba haciendo la persona que nos acompaña hoy. Él es de Esquerra Republicana de Cataluña, Jordi Fàbregas. Él es alcalde, además, de un municipio independentista en estos momentos. Y él estaba exponiendo que no se les está dando el derecho que reclamaban en la Diada, que no se les está dando el derecho que tienen otros países, decía él, a poder votar. Ayer, el ministro en esta misma casa, en 13 Televisión, el ministro Margallo, el ministro de Exteriores, explicaba cuál era ese derecho a poder votar y daba los 3 casos que en derecho internacional amparan esa posibilidad de autodeterminación. 1, para colonias en fase de salida. 2, para ocupaciones militares, creo que es evidente que no es ninguno de los 2 casos. 3, para violaciones evidentes de los derechos humanos, creo que tampoco es el caso. ¿Y Escocia y Quebec es uno de estos casos? Si me lo preguntas a mí, yo te tendría que responder como tertuliano y tendría que darte toda la argumentación histórica de cómo se hizo la unión de reinos en Reino Unido. Te la podría dar, pero casi prefiero darle el turno a Xavi García Albiol, que es el que tiene la palabra. Xavi, ¿realmente se está impidiendo un desarrollo democrático, como decía Jordi, o lo que se está haciendo precisamente es defender la Constitución y la democracia? A mí lo que me parece es una ironía que se diga que en Cataluña no se puede ejercer el derecho al voto cuando precisamente seguramente somos el territorio donde más se ha votado, no tan solo de España seguro, sino de Europa, que en 5 años llevamos 3 elecciones autonómicas, más las municipales, generales y europeas. Uno de los problemas que tenemos en Cataluña en estos momentos es la perversión y la manipulación de la realidad. Se está llevando a cabo por parte de los independentistas una
serie de expresiones y un lenguaje que a base de repetirlo, hay personas que se lo acaban creyendo, como esta de que en Cataluña no se ejerce la libertad. Mira si se ejerce la libertad en Cataluña y si puede votar, que como no puede ser de otra manera, ayer se organizó una manifestación donde aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España se pudieron expresar con total libertad, y en las elecciones cualquier candidatura que reúna los requisitos se puede presentar. Por tanto, yo les pediría a las candidaturas independentistas, a esos que quieren romper Cataluña del resto de España, que lo hagan presentando proyectos, que lo hagan presentando propuestas, que digan al día siguiente de una hipotética Cataluña independiente cómo nos financiaríamos, con el Banco Central Europeo cerrado las puertas, con el Banco Mundial 3/4 de lo mismo. En lugar de estar victimizando constantemente la postura de Cataluña, que hablen de propuestas concretas y de las consecuencias que significaría esa independencia. Xavi, voy a dar la palabra al resto para que entremos todos ya en tertulia, pero Xavi, te quería hacer una pregunta más, porque una de las argumentaciones que le hemos escuchado a Artur Mas, al presidente de la Generalitat, y la hemos puesto, de hecho, la hemos mostrado hace unos momentos, era que basta ya, decía él, de que se nos amenacen con las leyes como si fuésemos criminales. Y preguntaba yo a la mesa y te lanzo la misma pregunta. ¿Realmente las leyes amenazan a alguien o precisamente lo que amenaza es violar las leyes? Las leyes amenazan a los bandoleros, a aquellos que se dedican a conducir por la izquierda, poniendo en riesgo no tan solo su vida, sino la de los demás. Lo que es evidente es que Artur Mas y sus compañeros no pueden hacer lo que les venga en gana. No pueden decidir ellos en función de sus intereses y de su voluntad si determinadas leyes las aceptan o no. Yo quisiera preguntarle a Artur Mas qué pensaría si alguna de las leyes que se han redactado, que se han aprobado en el Parlamento de Cataluña, los ciudadanos decidieran que las aplican o no en función de aquello que más les convenga, ¿no? Esto forma parte de esa manipulación de la realidad y, oiga, y al final hay una evidencia y las cosas han de decir por su nombre y clarito para que las entienda todo el mundo. Si usted va por la carretera, por la autopista a 120 por hora, no le va a pasar nada, no le van a aplicar una ley. Pero si usted va a 200 en un tramo que evidentemente no puede pasar de 120, poniendo en riesgo su vida y de la de los coches que vienen enfrente, evidentemente que se le va a sancionar. Y Artur Mas y sus compañeros han de tener claro que cualquier propuesta dentro de las normas de juego, dentro de la legalidad, oye, es legítimo y no pasa absolutamente nada, pero de aquí a como, por ejemplo, ha ocurrido hoy por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, diciendo descaradamente que van a desobedecer la legalidad española, pues oiga, pues yo espero que el 27 los hombres y mujeres de Cataluña les demos un repasito en las urnas para que se les pase la tontería de una vez por todas. Dejadme que escuchemos precisamente esa afirmación, la lanzaba Jordi Sánchez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que es una de las organizaciones que precisamente se ha encargado de lanzar este evento de la Diada. Vamos a escucharle cómo habla de si llega el momento de desobedecer las leyes, las desobedecemos. Atención. Nosotros estaremos preparados, si hace falta, para posibles actos de desobediencia, como por ejemplo en el tema de los impuestos. En algún momento exigiremos que el gobierno catalán ponga toda la musculatura para tener una agencia tributaria potente. Y ese será un acto de soberanía que el país tendrá que hacer en algún momento de su trayecto hacia la independencia. Del seu trajecte cap a la independència. José Manuel. Yo voy a ejercer mi derecho a mi soberanía, que también la tengo como ser humano, como individuo, como persona, y he decidido en este momento que voy a dejar de pagar mis impuestos al señor Montoro. Se lo comunico además a través de la televisión, porque yo como ciudadano tengo el derecho a autodeterminarme y me autodetermino en relación con la política fiscal. Bromas aparte, vamos a ver, yo respeto mucho que alguien se sienta muy distinto a los demás, pero lo que no respeto de ninguna manera es que alguien, por sentirse distinto a los demás, quiera hacer saltar todo por los aires. El sentirse diferente es una cosa que está bien. Bueno, yo me puedo sentir diferente a usted y ponerlo de manifiesto, pero hasta ahí. Lo que no puedo hacer es, por sentirme diferente, querer imponer mi manera de entender la vida al resto de las personas. Decir que en Cataluña no hay democracia suena a chiste malo, a chiste antiguo. Decir que Cataluña es diferente, eso no suena a chiste antiguo, es que está reconocido en las leyes españolas, está reconocido en nuestra Constitución, está reconocido por el Estatuto de Autonomía, porque se ha reformado, es decir, está reconocido por todos. Y a partir de ahí, todo lo demás es un cuento que se ha inventado a lo largo de 35 años y en el que algunos
con más honestidad intelectual, como la gente de RC, y otros con absoluta deshonestidad, como la gente de Convergencia, han creado un mito a través del cual tratan de, encima, convencernos a los que no estamos en esa jugada de que es legítima su causa. Señores, su causa no es legítima. La causa legítima en democracia es respetar el Estado de Derecho, independientemente de que sea de derechas o se sea de izquierdas. Lo que están haciendo en Cataluña no tiene nombre, es un daño profundo a la sociedad catalana del que se tardará muchísimo tiempo en suturar las heridas, porque están fracturando a la sociedad con un discurso falaz. Hemos visto testimonios inventando la historia de España. Por el amor de Dios, algo de honestidad. Y si ustedes quieren ser independientes, primero, el derecho internacional no les cubre en absoluto, cero, ni Naciones Unidas, ni el derecho de la Unión Europea, nada en absoluto. Es decir, si ustedes proclamaran la independencia en un acto de sedición, tendrían que asumir las consecuencias de estar solos en la comunidad internacional y de sufrir, en el sentido de soportar el peso de la ley española que nos hemos dado el conjunto de los españoles. Y una última consideración, como español que soy, y no soy un españolazo, como les gusta decir a ustedes, soy un español de Madrid, pero que, en fin, incluso concebido en Barcelona, no les tolero que decidan por mí. Yo quiero decidir si Cataluña forma parte de mi nación, y mi nación es España, y tengo tanto derecho como ustedes a pronunciarme. Convoquemos un referéndum de ámbito nacional y veamos la respuesta, pero no me impongan su decisión, igual que yo no le impongo mi ideología, no se la impongo de ninguna manera. Ejerzo mi derecho al voto. Y luego me voy a mi casa. Es así. Dejadme, Xavi, además que te remarque, porque estaba precisamente viendo las declaraciones de Jordi Sánchez. Hay una en la que directamente él dice, la Asamblea Nacional Catalana dice, deberá canalizar, cuidado con el verbo, la movilización también en momentos en que pueda dar cobertura a la ciudadanía, y deja clarísimo, dice, en procesos que seguro que viviremos, por ejemplo, la desobediencia. Es decir, habla de que su plataforma quiere convertirse en un canalizador de la desobediencia. Xavi, yo no sé... Carlos, si a mí, si me permitís, este tipo de expresiones me recuerdan a Venezuela. A Venezuela, donde hay esos grupos que están al margen del gobierno, que forman parte del entramado chavista y que se dedican a corregir los comportamientos del resto de ciudadanos que no están por la causa, ¿no? Que una organización que nada teóricamente tiene que ver con el gobierno elegido democráticamente, sean los que tengan que canalizar no sé cuántas acciones. Oiga, pues me parece que lo que está empezando a suceder aquí en Cataluña es muy grave y hemos de tomar conciencia, pero sobre todo hay un aspecto que a mí me preocupa, y es la falta de conciencia de lo que está ocurriendo en Cataluña por parte del Partido Socialista. Yo esta noche he escuchado a Pedro Sánchez en una intervención que ha tenido aquí en Cataluña, y se estaba refiriendo a las personas que le estaban escuchando, diciendo, hemos de tener muy claro y hemos de asumir estas elecciones como si fueran unas generales. Pedro Sánchez, que no va de eso, que no es que las tengamos que plantear como unas generales, que estas son las elecciones autonómicas más importantes de la historia, porque aquí hay unos diputados que, si consiguen mayoría, van a iniciar el proceso de ruptura de Cataluña respecto al resto de España. Por tanto, vamos a tomar conciencia, y sobre todo que el Partido Socialista se posicione de manera clara, se posicione al lado de los que queremos seguir manteniendo la convivencia de una vez por todas, por favor. Xavi, pero déjame que te pregunte, porque yo no sé si ha habido alguna referencia de Pedro Sánchez a esa oferta que les hacíais desde el Partido Popular, se la hacíais a Ciudadanos y al Partido Socialista de Cataluña, para que después de ese 27S, los que teóricamente están en el bloque de defensa de la Constitución española, sumasen fuerzas. ¿Se ha referido a eso o sigue manteniendo la misma postura que ha dicho Iceta de yo no voy ni con los separatistas ni con el bloque de defensa de la Constitución? Sigue manteniendo la misma postura de no querer sentarse, de no querer intentar llegar a un acuerdo de mínimos. Yo no estoy hablando de crear un bloque, estoy hablando de que asumamos unos compromisos. Yo hice llegar 5 propuestas, pero pueden ser 6 o pueden ser 15 o 20, es igual, en donde cada partido político, dentro del papel que le toque jugar en el Parlamento a partir del día 27, nos comprometamos de una manera muy concreta a defender esta serie de puntos que lo que quiere, bajo nuestro punto de vista, es garantizar la convivencia y la tranquilidad de aquellos que somos catalanes y nos sentimos españoles. Más sorprendido la reacción del Partido Socialista, y también lo tengo que decir, y me ha causado
pena y tristeza. Me ha sorprendido la reacción de Ciudadanos. Cuando yo estoy haciendo una propuesta en relación a la defensa de los hombres y mujeres de Cataluña que se sienten catalanes y españoles, y yo no estoy hablando de quién tiene que liderar o dejar de liderar, la respuesta por parte no del candidato, pero sí del presidente de este partido, que es Albert Rivera, es: oiga, aquí cualquier cosa la tenemos que presidir y la tenemos que liderar nosotros. Oiga, yo le pido a Ciudadanos y le pido a su candidata y a su presidente que no se centren exclusivamente en una visión partidista a corto plazo, que aquí no nos estamos jugando en estos momentos quién va a ser el primero, el segundo, el tercero, que nos estamos jugando, entiendo yo, la seguridad de que Cataluña nadie lo rompa, y por tanto aquellos que creemos en Cataluña y en España estamos obligados a sentarnos y a llegar a acuerdos. Esto es lo que le pido, ese exceso, ese ejercicio de generosidad y sobre todo de inteligencia tanto al Partido Socialista de Cataluña como a Ciudadanos. Noelia, como miembro del Partido Socialista. Sí, hombre, yo creo que la sesión del señor Albiol con el Partido Socialista pues la demuestra cada vez que interviene, y yo creo que lo que debería hacer es intentar mejorar sus resultados en Cataluña, como lo tiene que hacer el Partido Socialista, y no entrar en el juego independentista. Y ha entrado. Estamos hablando de unirnos fuerzas contra el independentismo. Estos son unas elecciones autonómicas y como tal deben ser tratadas. Y desde luego yo me niego a entrar a este juego. Vamos a ver si se decide el independentismo. No. Se decide quién va a ser el presidente de la Generalitat. Y yo le preguntaría a Esquerra Republicana si va a ser el presidente Artur Mas. Si habla de ese nuevo país y de esa nueva Cataluña con un viejo presidente, como es el señor Artur Mas, que está inmerso en un proceso de posible financiación ilegal de su partido, y si eso lo ven tan normal. Y si es tan normal que Esquerra Republicana defiende a cara el independentismo y se presenta por unas listas, ¿por qué se oculta detrás de un madrileño el cuarto o el quinto puesto? Y es una lista en la que realmente no sabemos ese conglomerado por qué no van los independentistas de cara, sino que parece que es algo que surge de la calle. No, señores, esta candidatura surge de las élites y surge de Convergencia y Unió, y es Junts pel Sí, pero sobre todo es Junts per Seguir. Y digo algo más, el que cada uno de nosotros tengamos un sentimiento de nación, a mí me parece bien. Yo es que soy más catalana de mi patria es el mundo, como un vagabundo baltitiritero. Pues yo soy más de ese lado, mi patria es el mundo. Y desde luego en un momento en el que Europa, estamos hablando de que las ciudades, la Europa de las ciudades, estemos hablando de nacionalismo. El nacionalismo es un concepto sociológico, un sentimiento, que es muy diferente al concepto jurídico del Estado, es que totalmente diferente. Por lo tanto, yo creo que ese debate está en otro ámbito. Yo desde luego, sí que me gustaría saber qué presidente es el que se presenta, si es el cuarto, el quinto, el sexto o el primero. Si en ese conglomerado... O Guardiola, que cierra la lista. O si tenéis a alguien en el banquillo, desde luego. Déjame que le diga una cosita solamente en 2 segundos. Mira, vamos a ver. A mí me parece que tú te sientas ciudadano del mundo, es una cosa muy loable. Perfectamente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que mi patria es España, y lo que está hoy en peligro es la unidad de España. Y ya está bien el socialismo con los retruécanos esos y los grandes circunloquios, que si mi patria es la libertad, que si mi patria es el mundo. No, lo que está en juego es la unidad de España. Es que tu discurso, que me parece muy buenista, al final lo único que hace es... Yo es que soy buena, pero aparte de eso... Pero al final lo único que es hacer es el juego a estos señores, hombre. Es la segunda vez que tengo que advertir de que me respetéis los turnos. Si habláis todos a la vez, no se oye al que habla. Lo único que ocurre es que no se oye a la persona que tiene el turno concedido. Te aprovechas que soy novato aquí, ¿eh? Jordi, adelante. Bueno. No, a ver, entended una cosa. La desconexión respecto a España de una parte de la gente de Cataluña es evidente. Y y puedes reírte, pero si fueras allí y vieras la manifestación de allí, os daríais cuenta que no eran solo los gays, transexuales, bisexuales en un bloque, los bomberos en otro, sino que ayer en la manifestación había gran parte de la gente de Cataluña. Porque ¿cuántas manifestaciones hay que haya más de 1 millón de personas en la calle? ¿Cuántas podríamos ver en Madrid de más de 1 millón de personas? Por lo tanto, os voy a decir, sí, pero si decís que vosotros había 1 millón, yo voy a decir que hay 2 millones, porque como cuando la Guardia Urbana te dice que hay 1.400.000, es que hay mucha gente. Y no voy a entrar en una guerra de cifras. Pero déjame decir un par de cosas, de verdad, es que os he escuchado a todos, sois 5 contra mí, y por lo tanto tengo el derecho a defenderme. A ver, la desconexión de una parte de Cataluña es que, ya no confiamos con el Estado español.
Es que nosotros, cuando Zapatero dijo, voy a aceptar, un momento, voy a aceptar el estatuto que quiera el pueblo de Cataluña y no se respetó, pues mal. Cuando Rajoy tuvo la oportunidad de hacer un pacto para la financiación en Cataluña y no lo aceptó, pues mal. Pues mal, porque las reivindicaciones nacionales de Cataluña ni una se ha escuchado. Y por lo tanto, ¿sabéis que os digo? Que más allá de lo que podáis pensar, es que hay una parte de la gente de Cataluña que ha dicho, basta ya, basta. ¿Y quién ha llevado a Artur Mas? Porque os recuerdo que en 2012 Artur Mas no decía que fuera independentista. Vino a Madrid a buscar un pacto para la financiación de la autonomía catalana. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién le ha vuelto independentista? Y se ha llevado más de 40.000 millones. La gente de Cataluña ha arrastrado, ha hecho que los partidos, algunos de ellos como Convergencia, que no eran independentistas, sean en este momento independentistas. Y algunos decíais, el 40%. Pues, tú, Carmen, decías, si queréis cambiar las cosas, pues plantead una reforma constitucional. Vais al Congreso de los Diputados, seáis mayoría y cambiadlo. Se necesita 2/3 de la Cámara del Congreso de los Diputados. ¿Cómo queréis que los catalanes, que somos 7,5 millones de personas, los catalanes no, que los independentistas catalanes no somos ni debemos ser menos de la mitad de esta gente? ¿Cómo queréis que nosotros cambiemos la Constitución española? Es imposible. Estas son las reglas de juego. Y si estas son las reglas de juego, yo os digo que esta es una democracia a medias, que no es una democracia total. ¿Por qué no hacéis que esta democracia... Jordi, perdona, esta Constitución de un argumento en un argumento, salió en 78, después vosotros decís, lo votaron la gente, lo votaron también los catalanes. En el 78 los catalanes, como el resto del Estado español, teníamos que decidir entre la dictadura fascista o una democracia con una constitución a medias como salió en ese momento. Había muerto el y por lo tanto, necesito que en algún momento la gente decidió aquello a volver atrás. A ver, esto es lo que tenéis que entender. Jordi y Carmen, me estáis haciendo muy difícil llevar el debate. Me estáis haciendo muy difícil llevar el debate. Jordi, te pido, por favor, que las intervenciones no sobrepasen de 4 minutos, porque pasan de ser intervención a convertirse en meeting. Y entonces no es un debate, ¿vale? Entonces dejadme que vaya administrando los tiempos, porque si no es imposible. Xavi, estaba hablando precisamente, Jordi, de esa supuesta representación que tienen. Yo recuerdo los datos de la última encuesta del diario El Mundo, donde se hablaba de que el independentismo, es decir, los que se muestran independentistas, eran el 46% de la sociedad catalana. Es decir, no es que no tuviesen representación, lógicamente, en el resto de España, como marca la Constitución, sino que ni tan siquiera tendrían esa representación tan clara, ni muchísimo menos, ni siquiera en Cataluña, Xavi. Es que la inmensa mayoría de los catalanes, yo mantengo que no son independentistas. La inmensa mayoría se pueden sentir autonomistas, federalistas, más catalanes que españoles, más españoles que catalanes, igual como es mi caso, pero aquellos que son exclusivamente, se sienten únicamente exclusivamente catalanes, bajo mi punto de vista, no son mayoritarios, ¿no? Pero, por ejemplo, apuntaba Jordi, decía, es que el presidente Artur Mas en el año 2012 fue a reclamar un nuevo modelo de financiación y no se le hizo caso. Pero es que yo pregunto lo siguiente, ¿no nos acordamos que en el año 2012 España tenía todos los números de ser intervenida? Que en el año 2012 todo el mundo apostaba, empezando por las empresas del IBEX, pasando por la inmensa mayoría de partidos políticos, que íbamos a ser intervenidos. Y si España hubiera sido intervenido porque no teníamos ni un solo euro, o sea, ¿cómo nos podíamos plantear en ese momento hablar de un nuevo modelo de financiación para dar más recursos, para dar más dinero a las comunidades autónomas, a Cataluña, que a mí me parece muy bien, como también lo reclama Madrid? ¿Cómo nos podíamos plantear un nuevo modelo de financiación en un momento en donde no había ni un solo euro en la caja, que este país estaba arruinado porque el Partido Socialista había dejado las arcas vacías? Vamos a hacer planteamientos un poco serios, vamos a ser un poco responsables. En el año 2012 el gobierno de España estaba dedicando 24 horas al día a salir de la crisis de este país, y mientras el gobierno de España trabajaba en esa dirección, teníamos a Artur Mas, que para que no se hablara de los recortes, para que no se hablara de los ajustes en sanidad o en educación, se estaba dedicando a echar balones hacia adelante e intentar pues esto, oiga, que me aumenten la financiación, sí, hombre, pues oye, fantástico, es lo que queríamos todos, pero los recursos económicos entonces eran los que eran. Por tanto, un poquito de responsabilidad y seriedad. No, pero aún así, Jordi Albiol, no había, bueno, las arcas estaban como estaban. Aún así, desde el Ministerio de Hacienda se creó el FLA, se creó el plan de pago a proveedores, y en estos 3 años se han ido a Cataluña, que a los catalanes
a los catalanes 50.000 millones de euros entre el FLA y proveedores. ¿Por qué? Porque ni se pagaban a los proveedores. Solo con el FLA, Carmen. Ahora mismo, con el FLA y con el pago a proveedores, y todavía la Generalitat sigue sin pagar a los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque el dinero se lo lleva por sus medios de comunicación, sus embajadas, sus no sé qué, y mientras poniendo pasta. La realidad, Carmen, es que la política en Cataluña es una gran mentira, es una gran comedia. Y financiado por nosotros, la actitud de algunos es un auténtico circo que vamos a pagar las consecuencias, como el día 27 los hombres y mujeres que no son independentistas y que normalmente en las elecciones autonómicas no voten, como esos hombres y mujeres no vayan a votar, las consecuencias que vamos a vivir en Cataluña y por tanto también en España van a ser muy importantes. Y apuntaba una persona, no he sido capaz porque se ha cortado en ese momento, que hay en la mesa del Partido Socialista diciendo no, es que Albiol, el Partido Popular, hace el juego a los independentistas porque al final estos son unas autonómicas. Oiga, tomemos conciencia de una vez que es cierto que son unas autonómicas, pero son las autonómicas más importantes de la democracia de este país, porque aquí hay unos que quieren romper la convivencia, aquí hay unos que hablan en nombre de todos y aquellos que nos sentimos catalanes y españoles nos han convertido o nos quieren convertir en invisibles, como si no existiéramos. Por tanto, hay una situación política en Cataluña que nos obliga a tomar conciencia a todos de lo que nos estamos jugando. Antonio. Y como mínimo, yo no sé si el Partido Socialista no ha visto esa realidad aún, pero el Partido Popular de Cataluña os puedo garantizar que sí. Antonio, os comunico que ya estamos viendo, de hecho, a la ministra Isabel García Tejerina, que va a estar con nosotros, quien nos va a contar, ella tiene un conocimiento de las relaciones con la Unión Europea absoluta. ¿Cómo está el tema, cómo se está viendo esta situación y cuáles podrían ser las consecuencias en esa hipótesis que se plantean de una supuesta separación de Cataluña con respecto a España? Antonio. Bueno, yo ahora, como está la ministra de Agricultura, bueno, voy a dar un dato que seguramente que ella lo conocerá más y lo tendrá más actualizado. 70.000 agricultores y ganaderos en Cataluña se quedarían sin unos 400 millones de euros de ayudas europeas como consecuencia de esa independencia que dejaría fuera a Cataluña de la Unión Europea y de la zona euro, ¿no? Con respecto a lo que decía Xavi García Albiol, pues efectivamente el Partido Socialista se sigue moviendo en la ambigüedad. Los municipios donde ellos están gobernando se están adhiriendo a la Asociación de Municipios por la Independencia. Puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Badalona, Tarrasa, etcétera, etcétera, están jugando a esas cosas y yo creo que la ambigüedad con estos temas yo creo que es un gran error. El argumento que hacía el alcalde, ¿no?, de Esquerra Republicana, decía, hombre, como no vamos a conseguir la mayoría legalmente, pues tenemos que utilizar otros métodos, ¿no? En fin, pues no me parece esto muy de sentido común, ¿no? Y luego también has dicho al principio de tu intervención, yo no te he interrumpido, al principio de tu intervención has hecho un alegato que me ha parecido el colmo del cinismo, pero del cinismo más absoluto. Dices, amo a España, se va a decir. Dice, yo amo a España, sí, ha dicho, y se ha fumado un puro. Con amores como es. Dice, exacto, por eso la quieren romper en dos. A, B, ustedes aplauden con las orejas cuando se multa a un comercio que solo tiene un rótulo en castellano. Usted en su ayuntamiento solo tiene colgada la bandera de Cataluña, la bandera de España la ha retirado, por eso ama tanto a España, ¿no? Ustedes retiran todos los símbolos españoles de Cataluña, porque ustedes, claro, aman a España, ¿no? Y la número 2 de su candidatura, hemos visto antes en un vídeo, la señora Forcadell diciendo que nuestro adversario es el Estado español. Y usted dice que ama a España. Usted tiene mucho morro, permítame la expresión, y usted actúa aquí con un cinismo absoluto. No nos puede engañar, y menos estando yo aquí, que soy catalán, y voy en la candidatura del Partido Popular, y vivo cada día la realidad en Cataluña. Usted puede engañar si quiere a otra gente, pero a nosotros no nos puede engañar. Y tercero, decir que su planteamiento corresponde al de una mente abierta, es decir, nuevas fronteras, nuevos aranceles, crear un nuevo país, salirte de la Unión Europea, salirte del euro, eso es de mentalidad abierta y cosmopolita, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? En fin, yo creo sinceramente que vuestro proyecto, además de generar una fractura social muy dolorosa, ya se está generando, además tiene unas consecuencias económicas realmente muy lamentables para la economía. Ya muchas empresas
se están largando de Cataluña, 3.845 desde que gobierna Artur Mas. Y desde luego la inestabilidad política que estáis generando, pues desde luego no está ayudando a crear empleo. Y los catalanes, en la encuesta del CIS, te dijeron el otro día que lo que les preocupaba era el empleo, no la matraca con la que nos lleváis cansando desde hace 5 años. Por favor, vamos a dedicarnos a lo importante, que es, por cierto, a lo que se dedica nuestro candidato Xabi García Albiol. Jordi, muy rápido, que le quiero dar un último turno antes de empezar con la entrevista con Isabel García Tejerina. Y como dijo algún ministro, vamos a llevar Cataluña a un estadio intergaláctico. Y además vamos a conseguir que Cataluña, bueno, sea la peor tierra del mundo donde no se pueda ni vivir. Porque nos vamos a morir de hambre. Y porque además de morir de hambre, seguramente allí vamos a discriminar a todo aquello que no piense como nosotros. No, si eso ya lo hacéis. Pero ¿por qué decís cosas que no es verdad? Como decir que en Cataluña hay conflicto lingüístico, el Partido Popular diciendo que hay conflicto lingüístico en Cataluña, cuando no ha habido ni un solo caso de discriminación lingüística. Madre mía. Porque hablen en castellano. Qué cinismo. Mira, esta semana, Jordi, ¿me puedes decir Jordi, esta semana... Perdona, que no te he interrumpido. Es que esta semana ha habido un caso. Ahora te doy la palabra. Me podéis decir cínico, me podéis decir lo que queráis. Pero lo que no vais a conseguir es que un país que ha resistido 300 años de intento constante de que la cultura catalana desapareciera, de que la lengua catalana desapareciera. Madre mía. No me digas madre mía, porque yo nací en el franquismo, tenía 6 años cuando se murió Franco. Y en la escuela, cuando tenía 6 años, a mí me pegaban porque hablaba en catalán. Por lo tanto, no me vengas a dar lecciones, no me des lecciones sobre este tema. Y todo tanto que bajamos. No, Xavi, habéis interpuesto contra el Estatuto catalán las medidas más absurdas. No, mira. Jordi, os pido que bajemos el tono, por favor. Xavier, oye, en casa he hablado catalán. Ten claro una cosa. Habéis dicho cosas como que había conflicto lingüístico en Cataluña, que allí se discriminaban las personas en función de la lengua que hablaban. Y esto es mentira, porque la gente convivimos en Cataluña con normalidad absoluta. Y todo el mundo habla lo que le da la gana. Y nunca a nadie se le ha dicho qué lengua tiene que hablar. Nunca. Y cuando dices amar España, ¿cómo no voy a amar la tierra? Que hay mucha gente que convive conmigo, que yo soy alcalde de ellos, que vienen de otras tierras del Estado español, que yo he estado en Extremadura, he estado en Andalucía, he estado en la mayoría de tierras de España y las quiero porque también, escúchame, me siento parte mía. Como también hay territorios en Francia que me siento parte mía. ¿O es que vosotros qué pensáis? Que los que somos independentistas ya no queremos saber nada de España, al contrario. ¿Sabes qué pasa? Para España, lo mejor para España es que Cataluña fuera independiente. Jordi, concluye. Que fuera independiente Cataluña. Porque al menos podría conseguir España hacer una cierta revolución democrática que también le conviene después de tantos años de Partido Popular y PSOE. Tiene la palabra también Antonio, muy rápido, Xavi, muy rápido, porque quiero empezar con la ministra. Solo quiero decir 2 cosas. Vosotros seguís ocultando todos los símbolos de España, por eso amáis tanto a los españoles. B, dices que no hay problemas lingüísticos. Esta semana hemos visto como una familia de Balaguer, tras una sentencia que le daba la razón del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que invitaba a que un chaval en la escuela recibiera el 25% de las clases en castellano, esa familia ha tenido que renunciar a que se aplique esa sentencia de la presión que había recibido asfixiante de todos los vecinos allí en Balaguer. Léete la prensa. Y C, si algo habéis conseguido... Este programa hemos tenido nosotros familias. Hemos hablado. Mira, el separatismo lo que ha conseguido es lo que no ha conseguido Franco. Lo que no ha conseguido Franco es enterrar a la señera. Habéis sustituido la estelada por la señera. Ni Franco pudo hacerlo. Y vosotros lo estáis consiguiendo. Y estáis llevando a Cataluña a una situación insostenible. Xavi. A mí me produce vergüenza escuchar en determinado tipo de declaraciones como lo que acabamos de oír por parte de Jordi, porque es una auténtica falacia y una manipulación de la realidad. No se puede estar con el victimismo de una manera constante y continua. Y lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular, y esto lo puedo decir de una manera, lo podría decir más alto, pero no más claro, es que se nos intente dar carnets de buenos y malos catalanes. La semana pasada, el cabeza de lista, que no candidato a la presidencia, porque el candidato a la presidencia lo tiene escondido, de Junts per Sí, declaraba: en una Cataluña independiente, aquellos que se sientan españoles, si quieren, podrán seguir viviendo en Cataluña. Y yo le digo, ¿pero qué se quieren que son estas personas para decidir
quién se puede seguir quedando en Cataluña y quién se debe ir en función de lo que ellos piensan. A mí me parece que es una auténtica barbaridad y pone en evidencia los tics totalitarios que tienen estas personas, que lo que pretenden es dividirnos, que lo que pretenden es que aquellos que no pensamos como ellos desaparezcamos del mapa político de Cataluña. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir, y si el día 27, y quiero insistir, el día 27, los hombres y mujeres de las ciudades de Cataluña, especialmente del área metropolitana de Barcelona, van a votar, los vamos a callar en las urnas. Xavi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando, por supuesto. Dejadme que veamos, mientras presento a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejadme que veamos, porque las declaraciones que hacía Xavi, ¿quiénes son ellos para dar ese carné? Bueno, pues escuchemos lo que decía Josep Borrell esta misma semana. Josep Borrell, no estamos hablando de un señor de Murcia, no estamos hablando de un señor de Gijón, no, estamos hablando de Borrell. Cómo se refería a cómo a él le pretendían dar el carné de su puesto catalán. Le decía, usted habrá nacido en Cataluña, pero usted no es catalán. Atención. Un día me dijo Jordi Pujol, usted no es catalán, usted ha nacido en Cataluña. Y yo le contesté, ¿y usted quién carajos es para repartir carnets de catalanidad, ¿no? Hubo otro personaje siniestro en la historia de España que decidía quién era bueno o mal español, ¿no? Isabel García Tejerina, bienvenida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Porque estábamos comentándolo precisamente, se ha puesto muchísimo dinero en circulación para asistir a una situación de pseudoquiebra, no se pueden pagar los bonos patrióticos, no tienen dinero en Cataluña, pero sin embargo resulta que lo que estamos viendo es que el desafío cada vez va más y que la argumentación precisamente va por los derroteros de decir, no, es que se nos roba. ¿Cómo puede ser que cuando más dinero se les ha dado en asistencia para sanidad, para educación, para todo, más esté en estos momentos en boca del independentismo el cartel de se nos roba? Bueno, buenas noches, lo primero a todo el mundo. Felicidades por esta nueva etapa de la Mari Morena y todos los éxitos, que seguro van a ser así. Yo lo primero que creo que todos debemos diferenciar es que, y hay que separar dos cosas. Una cosa es el señor Mas y otra cosa es Cataluña. ¿Qué es el señor Mas? Pues un señor que lleva huyendo hacia adelante todo este tiempo para tapar lo que todos sabemos, todos sus problemas judiciales, la inexistente gestión, el estancamiento que está provocando a su comunidad y que además no tiene límites. Se ha llevado por delante su ideología, está con la extrema izquierda, se ha llevado por delante su partido, se ha llevado por delante, bueno, pues lo más importante, lo que yo creo que debe de ser en la jerarquía de un gobernante lo principal, que es la convivencia. Yo creo que la convivencia entre personas es el gran éxito, el gran logro de la humanidad. Es como la humanidad siempre avanza, y antes hablábamos de la Unión Europea. ¿Qué es lo que significa la Unión Europea? Pues que gente tremendamente distinta, mucho más distinta que los catalanes entre ellos mismos, que los catalanes con cualquier persona de cualquier otra región española, Luxemburgo, con Malta, con Irlanda, con España, con Letonia. Somos capaces de, a través de la convivencia, avanzar siempre hacia la integración. Y eso es Artur Mas. Y que otra cosa es Cataluña. Yo soy de Valladolid y yo siempre he tenido un enorme reconocimiento hacia Cataluña. Yo estoy segura que todos, ¿qué hemos identificado siempre en Cataluña? Pues Cataluña era, quiero pensar que sigue siendo y que lo seguirá siendo a pesar de, una comunidad autónoma tremendamente cosmopolita, con un enorme dinamismo integrador. Ha acogido a tanta gente de tanta España y que miraba hacia Europa. ¿Y qué nos encontramos? Pues que lo que era Cataluña es justo lo contrario de lo que ofrece el señor Mas. Comunidad estancada, frenado el desarrollo, alejándose de Europa, porque Cataluña solamente estará en Europa en tanto esté en España. Que no sueñen, no existe otra alternativa. Claro, ministra, yo le quería preguntar precisamente por esa cuestión. Cameron lo ha dejado clarísimo esta misma semana, Angela Merkel lo ha dejado clarísimo, Juncker lo dejó clarísimo, lo lleva dejando clarísimo desde hace un montón de tiempo. ¿Hay alguna posibilidad? Lo digo porque la información que se está dando por parte de Artur Mas o por parte de determinada gente de los partidos de las listas independentistas no deja claro que se vayan a quedar fuera de la Unión Europea. Por los contactos que usted mantiene, por la información que usted tiene en la Unión Europea, ¿hay alguna posibilidad de que se mantengan, si rompen con España, de que se mantengan dentro de la UE? Pero si es que, vamos, se puede decir en el enésimo idioma. Lo hemos escuchado en alemán, lo hemos escuchado en inglés, lo podemos escuchar en todos los idiomas de la Unión Europea, pero la respuesta siempre es la misma, no.
Se quedarían fuera. Se quedarían fuera. Solamente existe Cataluña dentro de la Unión Europea en tanto Cataluña sea España. Ya no es que se ponga a la cola. Ayer en esta misma televisión el ministro Margallo explicaba muy claro que es que Cataluña nunca será un Estado. La Unión Europea está configurada por Estados miembros. Lo primero que hay que ser es un Estado. ¿Qué ocurriría? Porque yo recuerdo, de hecho en el programa de ayer mencionábamos un informe, creo que es de octubre o de noviembre de 2014, es decir, es muy reciente, de Sociedad Civil Catalana, en el que cuantificaba de hecho el impacto económico. El número de puestos de trabajo que estimaban era 447.000 los que se perderían. La deuda se dispararía por encima del 120%, deuda sobre PIB, el déficit por encima del 10%, la fuga de empresas sería brutal, la pérdida de flujos económicos superiores a los 20.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la situación de esa hipotética Cataluña independiente, ministra? Desde luego dramática, sin ninguna duda. No hemos llegado a ese punto y ya se está perjudicando a los catalanes. Es que el otro día había cifras, ¿no? Se acaban de dar menos 3.000 empresas. Cuando se va una empresa, gente pierde una oportunidad de empleo. Menos 1.000 empresas que han abandonado ya Cataluña solamente en este mismo año. Está creciendo la inversión. Inversión es oportunidades de crecer y de crear empleo en España, extranjera. La inversión extranjera crece en España y abandona Cataluña. Me parece que es un 13% y un 8%. Pero vamos a ver qué ha pasado en Grecia. Grecia, por ver un paralelismo con Cataluña, a pesar de que como el señor Mas ha echado un órdago sin cartas, ¿y dónde ha ido el órdago sin cartas de Grecia? Pues que ha tenido que aceptar la realidad, y es que Grecia solamente se puede financiar con dinero procedente de la Unión Europea. Pues Cataluña hoy, con la enorme deuda que tiene, solo se puede financiar si le financia el Estado español. Y si Cataluña no tiene al Estado español detrás financiándole, o sea, sencillamente al día siguiente colapsa. Se acabó. Ni servicios sociales, ni pago funcionarios, ni nada de nada. Es que entramos en un colapso. Es que tiene una deuda y unos déficits inasumibles por sí mismos. El otro día se hacía público una única fuente de financiación, que es el Estado español. Como Grecia tenía una única fuente de financiación, que era la Unión Europea, por eso su órdago sin cartas ha salido como ha salido. Pues el otro día se hacía pública, de hecho, la cifra que le correspondería si se fraccionase la caja única de las pensiones, más de 6.000 millones de euros de déficit solamente en las pensiones. Jordi, que me pedías la palabra. Os pido preguntas breves, por favor. ¿Usted cree, ministra, si me permite una pregunta, le quería hacer, ¿usted cree que yo como catalán, que soy además europeo, porque yo formo parte de la Unión Europea en este momento, ¿no? Formas parte de España, por eso eres Formo parte de la Unión Europea, por lo tanto debo ser yo europeo. Si Cataluña fuera independiente, ¿a mí me quitarían el derecho a ser ciudadano europeo? Ministra. Ciudadano europeo, en tanto está recogido en los tratados europeos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si ya tengo reconocido el derecho a ser europeo en estos momentos, en tanto que ¿por qué me tienen que quitar a mí el derecho a continuar a ser europeo? Usted lo tiene reconocido en tanto que es español. Te vas tú. Es que te vas tú. Dentro de la Unión Europea. Y les recuerdo... La pregunta era para Isabel. Yo la respondo. Isabel, lo tiene reconocido en tanto que es español. Es sencillísima la respuesta. Jaime. Es que a mí me parece un delirio. Tú nos quieres, yo te quiero. Si tú te vas, te haces daño tú. Si te vas tú, nos haces daño a los demás. Es que como me parece todo delirante. Es de Pimpinela. A mí me parece esto es kafkiano, ¿verdad? Haber llegado a un nivel de paroxismo del absurdo que yo estoy estupefacto. Mira, yo podría estar dándote explicaciones de corte económico, de corte jurídico, 7 días. A ti te iba a entrar por aquí y te iba a salir por el otro lado. Yo creo que las palabras muy sensatas de la ministra tienen que ir destinadas a ese 25% de los ciudadanos de Cataluña que todavía están indecisos. Para esa gente sí, pero tú no. Te lo voy a decir con todo el respeto. Tú has colocado... Contaminado. Has colocado el sentimiento por encima de la razón. Contaminado. Y cuando colocas el sentimiento por encima de la razón, entonces es estúpido seguir dialogando contigo. Te lo digo, pero te Jaime, lo digo con todo el respeto del mundo. Te lo he dicho al principio, es que yo no soy nacionalista, soy independentista. ¿No? Por eso. Por lo tanto, ¿qué te voy a decir con esto? Te voy a decir que los que deben ser nacionalistas españoles, si sois nacionalistas, algunos de vosotros. Yo soy español. Vale, amas mucho también a España, como también lo debo a
yo lógico. Y un alemán habla, quiere mucho Alemania, hay un francés a Francia, hay un italiano a Italia. Es que eso es lo lógico. Que los que sois raros sois vosotros, que no soy yo. Me acaba de dar la palabra. Carmen. Así, una parte importante de Cataluña debe ser rara también. No me volváis. Debe ser rara. Una parte importante de los ciudadanos de Cataluña, a la mayoría, deben ser raros y estamos manipulados todos. Una cosa, durante 20 años habéis estado tiene la palabra deformando la esencia de un pueblo que era un pueblo admirable. Y las señas de identidad catalanas son admirables. Pero como habéis entrado en una especie de fábrica de monstruos, donde al final... Que lo vamos a destrozar todo. Mira, ¿sabes cuál es la única independencia que le preocupa al catalán? A todos. La independencia de poder llegar a fin de mes, al día 30. Esa es la única independencia que le preocupa a todos los catalanes. ¿Por qué somos independentistas? ¿Para qué? Porque pensamos, equivocadamente o no, que con una Cataluña independiente hay los mecanismos para poder salir para adelante. Carmen tiene la palabra. Te he dicho, equivocadamente o no, pensamos así. Y tenemos el derecho a pensar de esta manera. Jordi. Yo le voy a decir una cosa a la ministra, por favor, si me quiere responder. Otra vez. ¿Por qué no se nos reconoce el derecho a poder votar? Si es que ustedes tienen tan claro que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia, porque no es tuyo ¿por qué no lo votamos? Es tan simple como que haya democracia. No, y si democracia votar, pero es dejar votar. ¿Por qué todos? Os recuerdo una cuestión muy básica en periodismo. Hay un género que se llama entrevista, ¿vale? Entonces la entrevista se está desarrollando y vosotros no estáis haciendo ni caso. Yo sí, Carmen, yo le voy a preguntar adelante. a la ministra para abundar en este delirio. Usted acaba de negociar en Bruselas, bueno, pues un acuerdo importante para productores de leche españoles. ¿Tiene algo que decirle a los ganaderos españoles, pero a todos, pero particularmente algo a los catalanes? ¿Qué habría pasado en esta negociación si Cataluña fuera, como le gusta a este señor, ser independiente? ¿Y qué le pasaría a los ganaderos de Cataluña? Como muy bien decía Antonio, al día siguiente estaría en una situación muy difícil. En general hablo de agricultores y ganaderos en su conjunto. Los catalanes reciben fondos de la Unión Europea por ser parte de un Estado miembro de la Unión Europea y porque ha tenido un gobierno del Partido Popular que ha defendido sus intereses de muy buena manera y muy eficazmente. Más de 400 millones de euros al año. Eso es lo que reciben los 70.000 agricultores y ganaderos catalanes. Esos fondos sobreentiendo que se perderían, ministra. Claro. Al día siguiente. Pero no solamente perderían esos fondos. Según los tratados. Os pido un poco de respeto a la ministra, que lo que está haciendo es exponernos una información que trae de un contacto directo con la Unión Europea, donde no estamos ninguno de los que estamos en esta mesa. Por tanto, digo yo que tendremos que fiarnos de la versión que nos está trayendo, nos guste más o nos guste menos. Pero si es que hay cosas que son tan obvias que se caen por su propio peso. La política agrícola común es la política de los Estados miembros en materia de agricultura de la Unión Europea, y aquel Estado miembro o aquel país que no sea parte de la Unión Europea no le aplica la política agrícola común, nos pongamos como nos pongamos. Y para Cataluña esta política agrícola común para sus agricultores y ganaderos son más de 400 millones de euros al año. Esto es un complemento importantísimo de sus rentas, pero hay algo más tremendamente importante para ellos, que es el mercado europeo. Cataluña, que tiene una agricultura y una ganadería y una agroindustria muy importante, es una comunidad muy exportadora, pero es que al día siguiente perdería el mercado único, que es exclusivamente para aquellos países que son miembros de la Unión Europea. Y no solamente perdería el mercado comunitario, perdería, lo explicó ayer muy bien el ministro Margallo, todos los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con terceros países. Es decir, empieza a negociar, empieza a llamar a la puerta de numerosos países que hoy les estás vendiendo tus productos en unas condiciones y mañana se los vas a vender en unas otras mucho menos ventajosas. Pues esto se traduce en una pérdida de rentabilidad para las explotaciones agrícolas y ganaderas catalanas incalculable, y al día siguiente además. Vamos a ir un momentín a publicidad, vamos a continuar con la ministra, porque de hecho yo le quiero preguntar qué ocurriría con una cosa tan delicada como el sistema financiero. Lo digo porque ya han llegado advertencias por parte de la Unión Europea. Ustedes se marchan, se quedan fuera de la liquidez que ofrece el Banco Central Europeo. No sé yo cómo sobreviviría un sistema financiero en esas circunstancias. Veo por aquí ya caras directamente diciendo no, es que no sobreviviría. Bueno, nos vamos un momentín a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, pues dejadme antes de que le pregunte a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, qué ocurriría en esa hipótesis de Cataluña separada,
¿Qué ocurriría con una cosa tan necesaria como el sistema financiero? ¿Habría crédito para alguien? Porque fuera del BCE, fuera del sistema con el cual obtienen financiación en la Unión Europea, no sé yo muy bien cómo vivirían. Pero vamos a ver precisamente antes, ministra, y quería que vieseis todos, qué está ocurriendo en Cataluña con la creación de un determinado sentimiento, de un ánimo, de una opinión. ¿Cómo se está haciendo? ¿Se está haciendo de una forma libre o se está haciendo en base a talonario? Atención. TV3 ha vuelto a emitir la diada porque no la considera un acto político, pero eso sí, ha sido la organizadora, la Asamblea Nacional Catalana, la que ha dirigido la retransmisión. ¿Pero cuánto se gasta Artur Mas en instrumentalizar los medios? 40.000 millones de euros en rescates para pagar su desafío separatista. Que hi hagi una majoria sobiranista indestructible en el Parlament de Catalunya. Tan solo 6 meses antes de las elecciones, Artur Mas se ha gastado 7 millones de euros en prensa amiga ocultos bajo la partida subvenciones estructurales. Para el diario Ara ha destinado más de 322.000 euros, 60.000 para su edición en Baleares, 217.000 para su página web. Para La Vanguardia, 856.800 euros y 2 subvenciones para sus radios, 34.000 euros y 117.400 euros. Para Punt Avui, 472.000 euros en concepto de ayuda directa y otros 112.000 euros para su página web. A esto habría que sumarle 423.400 euros para sus revistas. Y el periódico no se queda atrás. La Generalitat ha destinado 495.800 euros para su edición en papel, más una ayuda de 96.000 euros para su versión digital. Pero el mana de dinero público no solo acaba en bolsillos afines. El gran hermano Artur Mas, el Consejo Audiovisual de Cataluña, vigila en campaña las televisiones nacionales. ¿De qué tienen miedo? El delirio llega hasta vetar a un exministro socialista por publicar un libro contrario a la independencia. Y todo a golpe de billetera. 1.257 millones de euros ha gastado Artur Mas en su cadena TV3. El dinero, el de los contribuyentes catalanes. Bueno, yo no sé si catalanes o algo más que catalanes, pero ministra, todo lo que estamos hablando, los mensajes que se lanzan desde la Unión Europea, las advertencias, tengan ustedes cuidado, se quedan fuera de la Unión Europea. ¿Está ocurriendo algo en estos momentos en Cataluña? Veíamos esas cifras de subvenciones a determinada prensa, de pagos a su propia televisión pública. ¿Está ocurriendo algo por lo cual se corta el flujo de información? Es decir, todas las advertencias que están llegando no están calando y no las está considerando la población catalana en el momento de depositar el voto porque tienen una especie de, no sé cómo llamarlo, burbuja que impide que llegue la información como llega en otros sitios. Bueno, yo no vivo en Cataluña, pero lo que yo creo que sí que parece evidente es que no todo el mundo tiene los mismos altavoces ni la misma posibilidad de llegar a la gente, y yo creo que quizás eso es uno de los problemas más importantes que hoy se enfrenta Cataluña, ¿no? Yo creo que es bueno y eso es bueno, pues también democracia más avanzada, cuando se le da voz, altavoz a todo el mundo, comulgue o no comulgue con las ideas de quien está gobernando, y quizá ese sea uno de los problemas, y quizá también por eso las soluciones es explicar muy bien a Cataluña que lo mejor que le puede pasar a los catalanes es que sigan, bueno, en todo caso no cabe una alternativa distinta, pero que es bueno para ellos estar en España, que para los españoles es muy bueno también que Cataluña esté con nosotros, que todos ganamos estando juntos. La unidad siempre suma, la división resta, y que es importante ahora también, yo creo más que nunca, bueno, pues seguir como está el gobierno, ¿no? Apoyando realmente a los catalanes. Antes decías, problemas de financiación. De verdad que para mí el ejemplo más claro es Grecia. Grecia planteó un órdago. Pero el problema de Grecia es que no podía vivir sin la Unión Europea, porque solamente podía tener financiación a través de la Unión Europea. Los mercados internacionales, nadie en el mundo que no fuera la Unión Europea financiaba a Grecia. Y sin financiación, si se cierra el grifo, el país colapsa. ¿Qué le pasa hoy a Cataluña? No se financia en ningún sitio, solamente se financia a través del Estado. Por eso el gobierno español, a través de los distintos mecanismos, ha puesto a disposición de Cataluña casi 50.000 millones de euros para poder seguir pagando a funcionarios, para que los catalanes, la Generalitat, pueda atender a todos los servicios sociales. Pero porque estaba detrás el Estado español inyectando liquidez, porque nadie en el mundo le va a poner dinero encima de la mesa hoy a la Generalitat que no sea el gobierno español.
pues ese es el resultado de lo que sucedería si pretendieran cortar este cordón umbilical que les está alimentando y dando vida. Antonio, José Manuel. Bueno, efectivamente, como dice la ministra muy bien, si Cataluña estuviera fuera de la Unión Europea, saldría el sistema financiero catalán saldría del paraguas del Banco Central Europeo y las entidades que actualmente tienen el domicilio en Cataluña tendrían que irse de esa zona de España. Sería imposible obtener financiación. Absolutamente. Sería, absolutamente. Si es que lo ha dicho el gobernador del Banco de España, lo han dicho destacados miembros del Banco Central Europeo. Es que no se podía obtener financiación. ¿Cómo van a financiar, pues, el crecimiento económico de una comunidad autónoma sin sistema financiero? Si es que de verdad sería una completa locura. Y luego también me gustaría recordar, porque hablamos muchas veces de, bueno, actualmente tiene Cataluña una deuda de 64.000 millones de euros, es la comunidad autónoma con más deuda absoluta de España, pero además, claro, si se independizara, se tendría que ir también con la parte proporcional de la deuda pública española. Actualmente España debe en torno a 1 billón de euros y bueno, en fin, si representamos los catalanes el 17% de la población, digo que igual te tienes que llevar 180.000 millones de euros de deuda, más la creación de nuevas estructuras de Estado que algunos han cuantificado en torno a 8.000 millones de euros, es que nos iríamos a una cifra de 250, 260.000 millones de deuda, en fin, que eso es un 130, 140% de deuda PIB, es que nacería ese país quebrado. Entonces dices, nace un país quebrado, sin sistema financiero, sin moneda, esperando a ver si te autorizan o no a que tú puedas trabajar con el euro, con nuevas fronteras, con aranceles, con fuga de capitales. En fin, es que es mandar a media Cataluña al paro. Entonces, bueno, yo apelo a los catalanes y a su seny, por favor, a su sentido común. José Manuel. Una precisión, Antonio. No, si le autorizan al euro, no le autorizarían al euro. Y, por cierto, en los presupuestos de Cataluña de este año se han destinado 10.800 millones de euros a crear ese Estado paralelo. Es decir, que lo hemos subvencionado entre todos. No, lo digo porque ha habido que inyectar desde el FLA, como explicaba antes Carmen Tomás, casi 50.000 millones. En fin, que estamos jugando con las cosas de comer de todos. Eso es importante tenerlo en consideración. Pero yo quería preguntarle una cosa a la ministra o corroborarla con ella. Esto uno tiene la sensación de que cuando explica la realidad de lo que puede pasar, pues debe sentir la misma frustración, supongo que a usted le pasa, ministra, como me pasa a mí, como se sentía cuando se explicaba que la Tierra era redonda y todo el mundo se empeñaba en que era plana, ¿no? Entonces, para que le quede claro a los espectadores y a aquellos que, a ese 26,1% que todavía duda de qué hacer en las elecciones catalanas, corríjame si estoy equivocado, en el propio acervo jurídico de la Unión Europea está escrito, en distintos textos legales, que un Estado, un futuro Estado todavía no reconocido, que se ha creado violentando la legalidad del Estado al que pertenecía, es decir, saltándose la ley a la tolera para entregarnos todos, es imposible que sea reconocido como tal por parte de la Unión Europea. ¿Eso es así en el acervo comunitario? Bueno, yo no, sin ser una experta y no conozco en detalle, seguro que con tanto detalle no está reflejado, pero lo que sí que es absolutamente cierto es que para un proceso de adhesión requiere la unanimidad de todos los Estados miembros. Ni qué decir tiene que es impensable que vaya a haber una unanimidad. Que un proceso de adhesión, además, es un proceso muy largo. O sea, esto no es de hoy para mañana. Hay un montón de países que ya han iniciado pues las negociaciones de adhesión. Y son años que no sucedió a España. España estuvo pues 10, 15 años llamando a la puerta de la Unión Europea. Son años. Para cuando eso llegue a Cataluña, si llegara el caso que primero, como digo, tenía que ser reconocido como Estado a nivel internacional, reconocimiento que no tendría jamás, la deriva económica, la deriva social, o sea, el drama para tantos y tantos catalanes, ya no habría quien lo arreglara ni que lo reparara. O sea, es que esto no es una cosa de yo mañana soy Estado miembro. Las cosas en la Unión Europea ni de lejos funcionan así. Jordi. Perdone, señora ministra. Yo creo que no ha habido ninguna situación en la Europa actual que un territorio, que una nación sin Estado como es Cataluña, sea independiente. Por lo tanto, si hubiera esta hipótesis de que Cataluña accediera a su independencia, sería la primera vez
que en la Europa contemporánea que conocemos en estos momentos se tendría que hablar de cómo se encaja esta situación de una realidad nueva de un Estado independiente en el marco de la Unión Europea. Yo creo, sinceramente, que Europa no va a renunciar al 20% de la riqueza del Estado español que representa hoy por hoy Cataluña. Económicamente hablando, no, el PIB, el Producto Interior Bruto que representa en el conjunto del Estado español, el 20% es Cataluña. Y tú decías, Jordi, diputado, y otra cosa. Déjame que dé un dato sin más, porque claro, eso es dentro del PIB español. Claro. Si lo vemos en la terminología de dentro de la zona euro, nos vamos al 2%. Evidentemente, en el marco del Estado español. Un Estado... Jordi, pero déjame dar el dato. Si lo vemos dentro de la Unión Europea, nos vamos al 1,5% del PIB de la Unión Europea. Lo digo en los términos... Que no es poca cosa. No, lo digo en los términos en los que lo vería la Unión Europea. La Unión Europea no lo vería en términos de España, lo vería en términos europeos. Evidentemente, y alguien decía aquí de la mesa, decía, oye, y evidentemente si son independientes tendrán que asumir la carga de la deuda que hay en el conjunto del Estado, que es de 1 billón de euros, el 100% de su Producto Interior Bruto, ¿no? La parte proporcional. Y por lo tanto yo os digo, es obvio que si el Estado español reconoce la independencia de Cataluña en un proceso de negociación, es que no puede. Los catalanes vamos a aceptar asumir el 20% de la deuda española. Pero si el Estado español no acepta una negociación de independencia de Cataluña, es obvio que nosotros, si declaramos la independencia, no tenemos por qué asumir el 20% de la deuda del Estado español, el 17%. Por lo tanto, tiene que ser mediante un proceso de negociación. No, vosotros decís, si Cataluña es independiente, no vamos en ningún concepto que forme parte de la Unión Europea. Usted, ministra, decía, hombre, tendría que hacer por consenso de todos los Estados miembros de la Unión Europea la aceptación de Cataluña dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, si España no acepta que Cataluña declare su independencia, que podría ser una situación porque no quiere negociar una realidad de conflicto político que existe en Cataluña respecto a la relación con España, es obvio que nosotros no tendríamos por qué asumir la parte de la deuda española. Sí que lo asumiríamos si se aceptara la independencia. Es así. La pregunta ha quedado muy clara. Isabel. Si es que yo creo que es como tratar de insistir en el engaño a los demás y en el autoengaño, que no hay nada peor que el autoengaño. No, si yo me fuera, entonces los Estados miembros empezarían a pensar en alguien que está fuera. El debate político no lo marca alguien que no pertenece a la Unión Europea. El debate está respondiendo la ministra, por favor. Escocia podría haber sido un Estado independiente en el marco del Reino Unido. Conozco muy pocas... miembro de la Unión Europea, ¿no? Jordi, conozco muy pocas entrevistas en las que la pregunta dure más que la respuesta. Ministra. En el caso mío sí. Ya lo veo, ya. Ministra. Bueno, lo que yo quiero decir es que en la Unión Europea el debate político lo marcan los Estados miembros de la Unión Europea, no terceros países. Entonces, pretender que 28 países van a estar a lo que... O sea, es que no son las reglas de juego de la Unión Europea, que además, como digo, es una historia de integración, es una historia de convivencia, y eso es lo que los europeos... por lo que los europeos trabajamos y especialmente los que estamos en los gobiernos en cada momento. Esta es la historia. La historia de la Unión Europea es de avanzar, de construir juntos, de integrar y de convivencia. Y todo lo que sea retroceder sobre eso, pues yo lo siento, pero creo que no tiene cabida en el espíritu comunitario. ¿Qué hubiera pasado si Escocia hubiera decidido su independencia? ¿Qué hubiera pasado con Escocia? Si la mayoría de ciudadanos escoceses hubiesen votado a favor de la independencia, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sacado de la Unión Europea a Escocia... Jordi, por favor. Mira, eres un tío muy salado, pero es un jeta. Eres un jeta. Vamos a ver, el órdago que nos lanzas al resto de los españoles es: me llevo parte de la casa y la hipoteca que teníamos a media la pagáis vosotros. Pero vosotros, pero vamos a ver. Si negociamos de bien a bien, nos lo llevamos también la parte que nos corresponde. Pero ¿cómo que, hombre? Si no, os lo si el bien a bien es como tú estás diciendo, yo me llevo la mano a la cartera. Hombre, mira, primero, no va a pasar. No va a pasar. Es decir, y no va a pasar porque al final va a imperar el sentido común, incluso el vuestro. Porque al final de toda esta historia tendréis que llegar a la conclusión, cuando bajéis de las nubes,
de que os hacéis daño, nos hacemos daño todo y que es mucho vivir, seguir juntos. Porque además, insisto, nos quieres y te quiero. Así que se acabó la historia. Bueno, pues con tanto amor vamos a despedir a la ministra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Isabel García Tejerina, y por habernos explicado cómo está esa relación con la Unión Europea y cómo se está viendo desde allí este asunto. Yo le quiero darle la entrada a otro tema, a otro asunto totalmente, bueno, no sé si totalmente distinto. 3%, las investigaciones que se están viendo en estos momentos. Caso Pujol. Va a estar con nosotros Vicky Álvarez, que va a entrar en unos momentos y nos va a contar toda la información que hay acumulada y que no ha salido de este asunto 3%. A ver si tiene algo que ver o no tiene algo que ver precisamente con este proceso separatista. Vamos a ver ese vídeo. Si este era el teatro en el 83... El govern central ha fet una jugada indigna. En 2015 és este otro. Els adversaris, l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. España ens roba. Moltes gràcies, senyora presidenta. Así llamaban la atención las juventudes de CiU en 2010. Sí, no es una broma. Escenificaban cómo España supuestamente roba a Cataluña. ¿Pero qué hay detrás de esta careta? Caso Pujol, 1.800 millones de euros movidos en paraísos fiscales, bolsas de basura llevadas a Andorra con billetes de 500 euros. Perquè és mentida. Para Artur Mas hace años ya que llegó el aviso. Vostès tenen un problema, y aquest problema es diu 3%. Hoy es más que un hecho. Comisiones probadas con este documento publicado por el diario El Mundo. 340.800 euros en comisiones. Una lista de donaciones millonarias al bolsillo de Convergencia a cambio de contratos. 538.000 euros solo en 2013, según el diario ABC. La Fundación CatDem aparece como la que más donaciones recibe de toda España. 7,1 millones de euros en 6 años. Donantes con una estrecha relación con la familia del expresidente Pujol, involucrados en el caso ITV o Palau, un círculo entre dirigentes que echa por tierra el argumento del soberanismo, al que más quiere aferrarse como a un clavo ardiendo. Bueno, pues se incorpora ya con nosotros Serafín Giraldo, portavoz del Sindicato de Policía, Unión Federal de Policía. Bienvenido. Serafín, vamos a hablar de ese asunto 3%. Y le voy a dar la bienvenida también a Vicky Álvarez. A Vicky Álvarez la conocerán todos ustedes. Adelante, Vicky, por favor. La conocerán todos ustedes. Vicky fue la persona que dio la información base. Vicky, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vicky, corrígeme si me equivoco, fuiste la persona, bueno, eras la novia de Jordi Pujol, hijo de Jordi Pujol Jr., y fuiste la persona que permitiste, de hecho, con la información que pusiste en circulación, que se comenzase la investigación de un caso que en estos momentos aparece por todas partes, ya en Cataluña, caso 3%. Aparecen, si yo no tengo equivocada la información, que tenía aquí 10 miembros en estos momentos de la familia Pujol, están imputados en 4 causas distintas. Y todo aquello venía, Vicky, de la información que empezaste a dar tú. Sí, sí. Una información en la cual se hablaba de paraísos fiscales, se hablaba de un montón de cosas. Bueno, hemos visto lo que nos mostraba el vídeo. Y yo te lo pregunto directamente, Vicky. A la vista de todo lo que está en circulación, ¿tú tienes la sensación de que aquello que destapaste, de que aquellos movimientos de dinero, de que ese 3%, que bueno, ya lo hemos visto, 3% en unos casos, en otros 5%, en otros las denuncias hablan de un 10%, etcétera, etcétera, ¿eso tiene algo que ver con lo que estamos viendo el proceso separatista? Es decir, ¿se está intentando tapar un caso masivo de corrupción con una carrera precisamente a ese proceso separatista? Es incluso peor. O sea, por supuesto que sí, lo que pasa que, bueno, aquí hay gente que lo está parando y no se sabe porque efectivamente están imputados y además por delitos muy gordos. O sea, no son tonterías, son cosas muy gordas y muchas pruebas. Y Fiscalía no hace nada. No hay ni una medida cautelar bajo ningún concepto. Estos señores han pasado 3 años destruyendo pruebas. ¿Cuándo denunciaste tú los hechos? Diciembre del 2012. ¿Vale? Y estamos todavía así. Es decir, va a cumplir en nada, va a cumplir 3 años. Va a cumplir 3 años. No hay ni una sola persona con una medida cautelar. Ni una, cero, absolutamente. Es una cosa bastante rara. El tema de todo el tema de la independencia, que no se explica, porque todos los independentistas, como habéis visto, es un sin razón absoluto. No hay, o sea, nadie te explica, mira, vamos a tener este IVA, vamos a mover el agua por aquí, ¿quién nos va a proveer de luz, de gas, de petróleo, de tal? ¿Cómo va a quedar las deudas? ¿Qué tipo de recaudación va a haber? Nada, todo eso
son temas como dicen que las mujeres seremos más mujeres, que viviremos más tiempo, que tal. Todo esto, sí, es que es esto lo que estamos escuchando en Cataluña constantemente. Que habrá menos cáncer, que las abuelas no tendrán que cuidar de los nietos. Vicky, ¿te sentías menos mujer o te sientes menos mujer fuera del proceso igual de separatista? mujer porque la independencia me la monto yo sola, o sea, a mí que me dejen en paz. Igual hay algunas cosas que para ser mujer tienen que hacerlo, no lo sé, pero el tema es mucho más grave. O sea, que hay un montón de dinero que esta gente ha sacado durante muchos años, durante 30 años. Con la información que tú tienes, con lo que tú has visto, de hecho tú lo que denunciaste era que Jordi Pujol, hijo, llevaba en el coche a Andorra directamente fajos de billetes de 500 euros. Sí. ¿Tú qué cuantía consideras que es posible que se haya sacado? Miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Pero si ya solo Ulegué, el pequeño, en un año aquí se había gastado 2.000 y pico millones, concretamente en Madrid, 2.000 y pico millones de euros en comprar edificios y en comprar oficinas. Y Hacienda tampoco dijo nada con un señor moviéndose de esta manera, que es que esto es una cosa bastante inusual también. O sea, ya 2.000 y pico. El dinero del padre está en otro sitio. O sea, el dinero del padre de Banca Catalana todavía no ha aparecido. El de Banca Catalana. ¿Y dónde está? En otro sitio. En otros sitios está, en otros sitios, cuando las investigaciones... Yo hay cosas que puedo decir cuando sean oficiales, pero yo no me puedo arriesgar a decir cosas que todavía no han salido oficialmente por policías o por fiscalía. Dejadme sin más que recuerde que Vicky, que empezó a denunciar estos casos, le han entrado en casa. Sí. De hecho, intentó plantear una denuncia por malos tratos, precisamente. Creo que no se te hizo demasiado caso. Bueno, sí, dejemos eso prefiero no tocarlo porque vamos a... No, lo digo simplemente para que la gente ponga en contexto una denuncia con la importancia que tenía y el trato que ha recibido la persona que se ha expuesto precisamente por denunciar ese tipo de datos. Eso desde luego. Hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Sí. Llevo tiempo intentando hacerlo. Estos 10 miembros de la familia Pujol que están encausados, en tu experiencia personal con la familia Pujol, ¿la independencia les importaba algo? Vamos a ver, es que esto es importante. Los catalanes no les importa nada, les importa el dinero de los catalanes. Vamos a ver, el plan de la independencia es que es tan bestia y parecerá muy bestia que era arruinar Cataluña para meter el dinero que tienen fuera y quedarse Cataluña. Y esto se está viendo ahora con lo que se está encontrando. Aguas de Barcelona, los Pujol han ido Jordi Pujol concretamente, desde el minuto cero, planificando un país. Y han ido poco a poco comprando cosas, metiéndose por los sitios, haciendo no sé qué, tienen comprado mucha gente. Se ha pasado durante muchos años, mientras ha estado todo este periodo, que nadie, absolutamente nadie, podía poner una fábrica o una empresa grande sin pasar por caja. Nadie. Y tengo muchos testigos que me lo han dicho, muchos testimonios. Y respecto a algo que has apuntado, de todas las entrevistas que te han hecho, de todas las declaraciones que han hecho, ¿qué porcentaje supone lo que has contado de lo que hay? Aproximado. Bueno, he ido contando cada vez un poquito más, porque cada vez se puede ir contando un poquito más. Porque uno vale no tanto por lo que dice, sino por lo que calla. Claro, y además en esto tú entiendes que tengo que tener mucho cuidado, porque claro, cuando tenemos una movilización de gente en Cataluña con un sinsentido, con una manipulación de sus sentimientos, nada más que les preguntas, oye, ¿tú sabes las consecuencias de todo esto? ¿Tú entiendes a dónde vamos? ¿Tú entiendes el daño que está haciendo esto a Cataluña, lo que habéis hablado aquí? Entonces yo con gente independentista intento que alguien me explique qué es para ellos la independencia, o sea, qué tipo de país, o sea, que me hagan un Excel y un plan, sí, y me diga, mira, este es el país que vamos a hacer, tal, esto, tal, porque si vamos a estar igual que ahora, creo que incluso a Artur Mas le preguntaron una vez, dice, no, el IVA el mismo, el tal mismo, y dice, bueno, pues entonces ¿para qué nos vamos? ¿Cuánto callas? Se calla bastante todavía, se calla bastante. Es que es peligroso. Es peligroso porque yo estoy en Cataluña. Aunque realmente no he tenido ningún problema con la gente, al contrario, cuidado que los temas están poniendo muy peligrosos. En Cataluña, en estos momentos, este señor que estaba aquí era catalán, pero yo también soy catalana. ¿Vale? O sea, que no hable en nombre de todos los catalanes, porque no, todos los catalanes no pensamos así, gracias a Dios. Y hay incluso planes para el día 28 un montón de empresas salir de Cataluña. Es que claro, es un sinsentido todo esto. Y todo manipulado por un sentimiento. No, al sentiment. Digo, bueno, sentiment, pero sentiment no comemos. De sentiment no movemos. En esta movida de los Pujol todavía no conocemos mucho de dónde situar a Mas. ¿Tú tienes claro en ese Excel que hay sobre los Pujol
¿por dónde nos va a salir el tema Mas? ¿Tú sabes porque bueno, que Mas no han nacido ahora. Artur Mas no es... Entiendo que la pregunta es directamente si va a acabar implicado Artur Mas. Sí, o sea, ¿qué sabes sobre...? Vamos, el tema de Artur Mas, vamos a ver, Artur Mas es el 8º hijo de Jordi Pujol. Artur Mas lo eligieron los Pujol para ponerlo, para seguir. Y no lo hubieran puesto si no siguiera su vida, o sea, si no siguiera la política que ellos habían creado, es que si no, no lo hubieran puesto. Entonces, bueno, incluso me han dicho que él tiene algún plan incluso de huir de Cataluña si las cosas no salen bien, de huir hasta de España. Como los sátrapas. Pues claro, pues es que todo esto es una cobardía impresionante, es una cobardía de no explicar bien, como estabais diciendo aquí, no explicar bien a la gente las cosas, engañarles, mentirles. Que el otro día cuando estábamos aquí, que estaban saliendo Cameron, que habían salido ya todos Merkel y tal, diciendo todo, y tú me decías, ahora se lo creerán. Digo, no, vendrá Artur Mas y dirá que esto no, y todos se lo creerán. Y digo, es impresionante. O sea, y se lo han creído. No sé. Bueno, pero porque ¿habéis hablado? Una cosa, porque en esa estructura de ese Excel, lo único que importa es la agencia tributaria, lógicamente, ¿no? Y la justicia. Y la justicia. Entonces, claro, es que ya está lo demás. Bueno, por supuesto, la pela y tal, pero lo más importante, creo yo, es la gente. Por eso insisten siempre en crear la agencia tributaria propia y tal. Esto es lo primero que se habla siempre, la justicia, claro, porque es cerrar el círculo de sus... Entonces, Artur Mas tiene cosas, lo que pasa que ocurre otra cosa, que es muy importante situar la situación que hay en estos momentos. ¿Por qué no está pasando nada? Y esto es opinión mía ya de conclusiones de cosas. Aquí Jordi Pujol ha estado con 2 personas gobernando que se llaman Felipe González, que vemos el paripé que está montando, que alguien le tenía que decir que calladito estaría mejor porque ya no sabe ni qué decir, y Aznar, que está más callado, ¿vale? Y entonces aquí es que Jordi Pujol tiene agarrado a mucha gente. De ahí venía la famosa frase esa en la comisión del Parlamento catalán. Si ustedes agitan tal, yo me encargaré de que caigan el resto de nidos. Entonces aquí hay mucha cosa metida, porque si no, ¿por qué no está pasando nada? Déjame que le pregunte precisamente por eso a Serafín Giraldo. Él es portavoz de uno de los principales sindicatos de policía y yo le quería preguntar precisamente por una frase que acaba de soltar, que acaba de decirnos Vicky Álvarez. La Fiscalía no ha movido nada. Desde el año 2012, ¿verdad? Nos decías, desde diciembre de 2012 se pone en circulación esta información. No hay ninguna de las personas de la familia Pujol, con 10 personas que han llegado a estar imputadas, no hay ninguna que haya tenido medidas cautelares. El caso que yo creo que ha resultado más increíble fue en el cual se le cita judicialmente como testigo a uno de los hijos, acude, asegura en sede judicial, dice yo no tengo ninguna cuenta en el extranjero y según sale de las dependencias judiciales mueve el dinero. Y se le pilla moviendo el dinero y sigue sin estar. Han vaciado bastantes cuentas en Andorra, se han vaciado cuentas y además eso lo saben los jueces. Desde el momento del inicio de las investigaciones. Sí, yo cuando voy a declarar todo esto delante de Ruz, lo declaro todo, le digo todo lo que hay, las cosas que hay, los cuerpos de seguridad van a decir, hacemos un registro tanto del despacho de Jordi Pujol como de su casa, y Ruz dice, no. ¿Cómo que no? Déjame que se lo pregunte a Serafín. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque vosotros en la policía sí estabais desarrollando estas investigaciones. ¿Qué es lo que ocurre para que estas investigaciones acaben sin una medida cautelar, sin una persona en prisión ante el riesgo de posible destrucción de pruebas, etcétera, etcétera? Serafín. Sí, el trabajo policial de entrada está hecho y está bien hecho. Hay una persona que ha pasado a disposición judicial y ha sido oído en declaración por un juez. Mira, las investigaciones financieras, y vamos a aclararlo, son muy difíciles. Y es muy difícil entrar a obtener información en este tipo de investigación. Son 2 fuentes las que nutren a la policía de esta información. En primer lugar, Fiscalía Anticorrupción, que no es el caso, y en segundo lugar, reconocer, no agradecer, sino reconocer públicamente la labor de Victoria porque denunció unos hechos. Y a partir de esos hechos la policía sí que realizó la investigación. Investigación que, vuelvo a repetir, ha tenido su fruto. Su fruto fue poner una persona a disposición judicial y el juez, en este caso, pues no ha adoptado ninguna medida cautelar. ¿Eso vosotros lo podéis entender desde el punto de vista de la investigación policial? Hombre, no es muy entendible, porque hay medidas cautelares, por ejemplo, un inventario de bienes que podían haber sido necesarias y no hubieran supuesto un carácter tan grave para la persona que estaba siendo imputada. Este tipo de medidas, como retirada de pasaporte o inventario, no voy a hablar de prisión provisional, pero hubieran sido necesarias para proteger los bienes en este tipo de delitos que se investigan. ¿Cuánto tiempo hace que la policía lleva reclamando medidas cautelares en esta investigación? Pues prácticamente desde que comenzó la investigación. O sea, 2012. Efectivamente. ¿Y no os ha hecho caso la Fiscalía? Pues la última vez que se le tomó declaración fue en septiembre del 2015 a Jordi Pujol Jr. Se le pidieron medidas cautelares y no adoptaron ninguna. Yo le quería hacer 2 preguntas a Vicky. La primera, si el tiempo que estuviste con Jordi
te pudo comentar en la intimidad más o menos que él se sentía prácticamente impune. Y en segundo lugar, que cuando tú empezaste a denunciar, te debiste sentir como muy pequeña, como víctima de una especie de complot. Sí, tenías la sensación de que los largos brazos de la política te estaban agarrando también por el cuello. Cierto, las dos cosas sí. Vamos a ver, evidentemente que los brazos largos de la política, pero yo creo que nos agarra por el cuello a todos los españoles ya, porque nos tienen a todos agarrados por el cuello, porque esta situación es muy rara. Así como se denuncia que la Fiscalía no hace nada, el Gobierno tampoco. Porque en Cataluña nos estamos preguntando dónde está el presidente del Gobierno. Porque hoy escuchar a Artur Mas y escuchar que se está apelando a la desobediencia civil, a que se va a establecer que Artur Mas va a decidir que la independencia es al día siguiente porque él lo dice unilateralmente. Y todo esto, y que no pase nada, o sea, estar aludiendo a cometer delitos a la gente, me parece muy grave, es que me parece gravísimo. De verdad que hay una sensación... Primero, de mucha pena ver lo que está pasando en Cataluña, de mucha pena. Segundo, de miedo. A mí me da miedo. A mí cuando veo los convoys, como veía el otro día, con banderas independentistas de 8 metros, dices, oye, esta bandera es anticonstitucional, ¿no? ¿Por qué tiene que estar funcionando por aquí y nadie hace nada? Es que es una cosa impresionante, da mucho miedo. Entonces nos da la sensación de que nos tienen, y además, como habéis dicho aquí, los que no somos independentistas, es que parece que seamos traidores. No existimos. No existimos y nos tratan de traidores. ¿Sabes? Es que sí, es aberrante todo esto. Sí, sois mayoría. Somos mayoría, pero bueno, da igual. ¿Desde cuándo hacían estas prácticas los Pujol? Es decir, ¿de cuántas, te lo voy a preguntar directamente, décadas podemos estar hablando? Bueno, cuando más se ha hecho esto ha sido del 85 al 2000. Fue la época que más se movió todas las compras de infraestructuras, el meter las manos en los municipios para tener cogidos a los municipios, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezó, claro, a generarse lo del 3%. Es decir, que durante décadas esta información, tú tienes la sensación de que si se hubiese querido saber, se sabía. No, es que ya se sabía. ¿Se sabía? Claro que se sabía. ¿Y por qué se oculta o por qué no se permite una investigación? Si a todos los empresarios de Cataluña que quieren montar una fábrica o cualquier cosa les piden un dinero y pasar por la calle Ganduxer, pues claro que se sabía, si eras público notorio. ¿Tu sensación, Vicky, es que precisamente por conseguir esa gobernabilidad de la mano de CiU se ha estado ocultando esto? Por supuesto. Por supuesto. A ver, los españoles podíamos ser al principio de la democracia un poco ingenuos, un poco más, pero ahora ya la mayoría tenemos unas carreras, unos estudios, una visibilidad más grande y sabemos que si no son pactos de Estado, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Se sentían impunes. Totalmente. A mí lo que me has preguntado es cierto. A mí me lo ha dicho Jordi más de una vez. Tú no te preocupes que a mí no me pasa nunca nada. Eso te lo decía él textualmente. Totalmente. Y antes has aludido... ¿El resto de la familia hacía afirmaciones de ese estilo? No, menos porque esto era ya más de intimidad. No sé, no se hacía públicamente. Claro, pero tú tuviste testimonio de algún miembro adicional de la familia. Es decir, ¿tú escuchaste alguna conversación en la que se hablaba de dinero? Sí, el tema es que Marta Ferrusola subía con coches oficiales a Andorra. Con dinero. Y el padre cuando iba, después iba a la bruja a pasarse el huevo. Es que es como de chiste. No, es que es muy fuerte. Explica el tema de la bruja, porque cualquiera que lo haya oído... La bruja Belina esta que salió, que por lo visto el señor cada vez que subía se debía sentir arrepentido, pues subía con dinero y luego se iba a la bruja que le pasara un huevo por la espalda para que le quitara los males. Es que es como de coña. Si yo no me equivoco, yo leí en La Vanguardia que además... ¿La timó? ¿La estafó? Engañaba a la vidente también. El tema fue... Sí, ha engañado hasta la vidente. Le dijo Jordi Pujol que se bajara a Barcelona, que le ponía un despacho, una cosita, ¿no? Entonces, Jordi Pujol, cobraba, espérate, por la consulta, por la consulta cobraba, y lo cobraba Jordi 300 euros por la consulta, que era marinera también, pero es que no se los daba ella, se los quedaba él. El hijo. Una parte el padre. Una parte de los clientes de la bruja. De todas formas, esto está publicado. La bruja estaba enfadadísima, porque cuando se enteró de la estafa... un cliente y te cobro una parte para mí. En el caso Pujol, yo esto ya es genético. Igual que Cataluña, permiso, igual que los independentistas quieren desconectar Cataluña, ¿no? Que yo me imagino tirando el cable, yo a veces he desconectado el caso Pujol porque ya no lo soportaba más, pero antes decías que se sentía impune Jordi Pujol hijo y lo había confesado en la intimidad. Pero has hecho una alusión que me ha erizado la piel, seré ingenuo. Felipe González y José María Aznar.
¿Tú por qué crees que Felipe? Porque cuando han pedido el apoyo de CiU y CiU pidió que no se les mirara y miraran para otro lado y todos mirando para otro lado y todo es fenomenal. De esos lodos vienen estos fangos, ¿eh? Toda la corrupción que está saliendo ahora es de la época esa, de la gente esa. Es que esto es una evidencia, pero más que evidente. Y si no, porque Felipe González ahora se está metiendo en camisas de 11 varas. Primero, no, Jordi Pujol no es corrupto. Luego escribe la carta. Luego donde dijo la nación, no dijo nación y dije lo otro. ¿Quién te ha dado vela en este entierro, ti? Antonio. En fin, bueno, esto puede parecer una teoría, en fin, que puede ser creíble para una parte de la población, pero yo sí que sigo pensando que, hombre, que algún juez independiente en Cataluña queda. Alguno, digo yo, ¿no? Entonces, yo creo que más de uno, ¿no? Lógicamente, lo digo con ironía. Y entonces, hombre, pues, en fin, yo creo que si alguno independiente queda, pues, hombre, se podría haber tirado del hilo si se hubiera llegado al caso en el que hubiera habido alguna prueba. De hecho, todo este caso que está saliendo, el de este último, del 3% y tal, es a instancias de una denuncia de Esquerra Republicana en un juzgado... De una concejala de Esquerra. De una concejala de Esquerra Republicana en un juzgado... Ya no está en Esquerra. En el Vendrell. Ya, pero se dijo en el Parlamento catalán y, entonces, todo el mundo miró para otro lado. Sí. ¿Qué hizo el fiscal general cuando se cerró el caso Banca Catalana? Dimitir, seguramente. No, si yo estoy de acuerdo... Porque lo cerró Felipe González. Si yo estoy de acuerdo que aquí se tiene que investigar absolutamente todo en el entorno de Convergencia, caiga quien caiga, pero o sea, caiga quien caiga. O sea, tienen todas las sedes embargadas. Han investigado su fundación, la CatDem, tal. Han entrado en 4 ayuntamientos que manejan unos presupuestos importantísimos. La fundación recibía unos ingresos por día de 3.200 euros por día. Efectivamente. Muchas empresas aparecen en los listados. Los listados de las empresas al son final, brutales. lo que tenemos que hacer, lógicamente, es pedirle a la Fiscalía, pedirle a los jueces, al sistema, que actúe sin complejos, sin miedo, que tire de la manta, que caiga quien caiga, de verdad. Eso es lo que se le puede pedir, porque es que es gravísimo. Y estos señores, perdona Luis, son los que durante 30 años han estado con el España nos roba y vosotros sois catalanes de segunda, que yo soy la élite. Antonio, pero resulta que la élite era lo que era. Desde finales de 2012, 10 encausados, ni una medida cautelar. Es decir, pedirnos que confiemos en que aparezca alguien con integridad y honestidad. Yo coincido con vosotros, me parece alucinante. Es alucinante. Todo comparado con la rapidez de algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, que yo no me voy a poner ahora del lado de los de la Granados y todos estos, pero vamos. Eso ha sido rapidísimo, te pillo y a la cárcel, y ahora luego ya veis. Claro, y Victoria podrá ahora decir, en Cataluña, en los medios de comunicación catalanes, de esto ya no se habla. El caso Pujol no se habla. No. En Cataluña, en ningún medio de comunicación se habla de eso. Me pedía la palabra Serafín precisamente para puntualizar sobre el asunto de qué es lo que pasa con esas investigaciones y qué es lo que pasa con la Fiscalía, Serafín. Si es que en estos casos y en este tipo de investigación es esencial la figura del juez. La policía no puede hacer nada sin los jueces para este tipo concreto de investigación financiera. Necesitamos concesiones de entradas y registros. Hay que buscar los papeles B, la contabilidad B. Y necesitamos sobre todo comisiones rogatorias. Y la policía no puede, ni es lógico que no pueda, pedirlas por su cuenta, necesitan autorizaciones judiciales. Es básica la labor judicial y hasta este momento pues no se está teniendo. ¿Vosotros tenéis, Serafín, la sensación en la policía de que cuando necesitabais que alguien llamase judicialmente con el trámite, precisamente la comisión rogatoria, a Liechtenstein, a Suiza, a Andorra, para allanaros el camino, no sucedían esas llamadas? Vamos a esperar a ver lo que pasa al final. Nosotros tenemos la sensación de que hemos hecho nuestro trabajo, pero que al no decretarse ninguna medida cautelar, pues algo ha fallado. ¿Os teméis que las pruebas, que todo el material probatorio se pueda haber borrado, destruido? Yo en el lugar, y se lo digo así, y ahora hablo como Serafín, en el lugar de Jordi Pujol las estaría destruyendo ya. Claro. Bueno, ya las Noelia. destruido. Hombre, claro que no están destruidos y hay muchos que los han llevado a otro sitio, pero han llevado muchos papeles porque de hecho el verano pasado, cuando el padre confesó todo esto y se veía a los hijos saliendo de las casas de la Cerdaña con sendos jeeps cargados de cajas detrás. A toda pastilla. ¿Eso se vio públicamente? Claro que se vio en las imágenes. Y yo decía, madre mía, pero esta gente, o sea, se escapa Francia, Suiza. Como el Chapo Guzmán. Directamente, sin ningún problema. Y además, como el Chapo Guzmán, con consentimiento. Yo la verdad es que, desde luego, me parece sorprendente, intervengo igual, sorprendente que desde el 2012 no se hayan solicitado ni una sola medida cautelar ante un caso de corrupción, que no se trata como caso de corrupción. Se habla del caso Pujol como un entramado, pero no se dice el caso de corrupción. Y yo soy del Partido Socialista, pero me da igual. Es decir, nadie debería proteger
a este tipo de entramado en el que yo me siento en tu situación y no sé ni siquiera cómo haces ese inicio de decir, lo denuncio, hablo, porque yo creo que es complicado sabiendo el entramado que había y sabiendo cómo costaba tanto incluso esa hora. Y se habla de los casos de corrupción de Gürtel, de la Púnica, y no se habla como caso de corrupción el tema de los Pujol, se habla de... Bueno, y los ERE, la formación... No se habla de los casos de corrupción en el caso de Jordi Pujol, y me extraña, y sigue siendo el mod honorable. Es muy raro, y es muy extraño que un partido, el partido de Convergencia, tenga ese poder absoluto para que no exista una reacción por parte de la Fiscalía de los La gente en Cataluña lo pide. A mí me paran por la calle diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? Es que la gente no le gusta que le roben. Menos mal que tenemos internet y periódicos del resto de España, porque en Cataluña no nos enteraríamos de nada. Los medios de comunicación, todo el Grupo Godó, todo, anda que si Godó levantara la cabeza, y todos están comprados, no dejan hablar de esto. No dejan hablar y a mí al principio... Y Esquerra Republicana apoyándolo. Claro, hombre, claro. Yo se lo decía en este momento. Claro, yo se lo decía. Van en una misma lista. Junts pel 3%, le llaman a la lista, juntos por el 3%, ¿no? Sí, sí. Pero además van liderados por los Yo he hablado con gente de Esquerra y antipolítica. les he dicho salir del lado de Artur Mas porque os va a perjudicar todo esto. Os va a perjudicar, pero como están... O sea, es que además esto es más divertido. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver Convergencia y Unió con Esquerra Republicana y con la CUP? Madre mía, nada. Bueno, y el comunista, Entonces, que encabeza la lista. Bueno, y el Varoufakis sí. El Varoufakis catalán, que le llamo yo, porque es que es un Varoufakis, un suicida de estos locos. Que el otro día, en la entrevista, no sé si la viste, en la BBC... Era impresionante. Era impresionante. Le dieron un poquito. Hombre, le dieron un poquito, pero él seguía en sus 13, ¿eh? Eso es imperfecto inglés, hablaba. Y los sueldos públicos son los que son. Y es muy complicado mantener un nivel de vida muy potente con los sueldos públicos. La familia Pujol, su principal, o el padre, su principal vía de ingresos debería haber sido, lógicamente, ese cargo. Si no hubiese sacado dinero de Banca Catalana, que es la versión oficial. ¿Vale? Claro. Por lo tanto, la gente, cuando veía a los Pujol, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jordi, tenía una colección de coches brutal. O sea, coches, además, Ferraris, tenía Lamborghinis, tenía Jaguars clásicos, etcétera, etcétera. ¿Ellos ocultaban su ritmo de vida o tenían un ritmo clarísimamente por encima de sus posibilidades? No, los hijos no han ocultado el ritmo de vida, han llevado un ritmo de vida muy alto, a todos los niveles. Bueno, habéis visto las casas que tienen en la Cerdaña y las casas que habían en... No, el ritmo lo han llevado muy alto, no lo han ocultado, no. ¿Y nadie se escandalizaba? Bueno, ¿Nadie es que se todo el mundo preguntaba de sabía dónde lo que sale? hacían, es que se sabía. Lo del 3% ha sido siempre una cosa, bueno, lo dijo Maragall, pero cuando lo dijo Maragall ya se sabía en la calle, ¿eh? A ver, es que en Cataluña si denunciabas esta práctica, obviamente teniendo alguna prueba, alguna sustancia, ¿no? en tu demanda, claro, bueno, la gente te decía, bueno, es que si denuncio esto vas a la muerte civil, ¿no? Directamente. O sea, lo que ha hecho Victoria o cualquier persona que aporta una prueba contra el sistema Empresarios de Don Pujolone, pues se la juega, se la sí, juega. Ha habido algún empresario que ha denunciado lo que pasa y también otros que están callados que están denunciándolo. Lo que pasa es que piensa una cosa, que es que un empresario que ha hecho esto también ha cometido un delito. Claro. O sea, Florentino Pérez, ahora que me explique a mí por qué tiene que financiar a CIU. Claro. ¿Me lo puedes explicar? Pues a lo mejor para construir, quizás, seguramente, ¿no? Pero bueno, todas estas que decían, no, es que es gente que financia, que no sé qué... No, de todas maneras, las donaciones de una empresa a un partido político en la fecha de la que estamos hablando son legales. Es decir, si Florentino Pérez en el año 2000 le entrega, me lo invento, 500.000 a Convergencia, a PP o a Izquierda Unida, eso se podía hacer siempre y cuando hubiera un sistema que eso quedara registrado. Los partidos políticos en España reciben donaciones desde toda la vida. Es legal. Sí, o sea, no quiero... Pero cuando no es porque sea el 3% de la obra que van a hacer... del Real Madrid, pero no quiero que se ensucie la imagen de Florentino Pérez. Era tan delirante que la financiación ilegal no era delito. No. Déjame que nos vamos a ir un momentín a publicidad. Sicilia se queda corto. Luego le quiero preguntar a Vicky si de veras, lo digo porque se están elevando las cifras. Primero se empezó a hablar del 3%, ya ha aparecido sobre un pago de los Sumarroca, etcétera, etcétera, los Pujols de 183.000 euros, ya ha aparecido directamente en el documento el nombre o el número del 5%. Las denuncias, yo creo que hay denuncias superiores. De momento son off the record. Hasta del 20 hay. Hasta de hecho, ha habido un empresario que denunció, Juan Antonio Salgado,
que le hicieron hacer unas obras y una serie de cosas, y cuando fue a cobrar, con bastantes problemas, le dijo Felip Puig directamente, dice aquí, añade el 20%. Pues ahora nos dan más detalles. Déjame que vayamos a publicidad, volvemos y continuamos con Vicky Álvarez. Pero déjenme que les dé un consejo antes de irnos, porque los nombres o el número del 5%, las denuncias, yo creo que hay denuncias superiores. De momento son off the record. Hasta del 20 hay. Hasta de hecho, del ha habido 20. un empresario que denunció, Juan Antonio Salgado, que le hicieron hacer unas obras y una serie de cosas, y cuando fue a cobrar, con bastantes problemas, le dijo Felip Puig directamente, dice aquí, añade el 20%. Pues ahora nos dan más detalles. Déjame que vayamos a publicidad, volvemos y continuamos con Vicky Álvarez. Pero déjenme que les dé un consejo antes de irnos, porque los ayuntamientos están poniendo las botas con las multas. Nosotros lanzábamos una información, el famoso asunto 3%, el famoso tema a través de una de las empresas, de los Sumarroca, Teico. Bueno, cuando fuimos a comprobar esa información, ¿con quién contrataba Teico? Nos encontramos con que es verdad que había 90 millones de euros contratados en etapa o con administraciones Convergencia Democrática de Cataluña. Pero fuimos a mirar y, oh qué casualidad, más de 50 millones aparecían contratados en otra etapa, en la etapa tripartito. Partido Socialista de Cataluña, que encabezaba con RC y con ICV. Cuando fuimos a mirar en los ayuntamientos, resulta que también aparecían en las dos familias, en la familia tripartito y en la familia Convergencia. Y la pregunta es obvia. ¿Aquí sabía todo el mundo lo que estaba ocurriendo? O desde luego una parte no solamente lo sabía, sino que lo compartía, porque si no, ¿por qué aparecían todos esos contratos? Vamos a ver cómo se explicaba o cómo, de esto, por supuesto, no decía ánimo, Pedro Sánchez con respecto a lo que está ocurriendo allí. Rajoy y Mas son un fraude. Rajoy ha sido un fraude. Quebrantó la confianza de millones de españoles y españolas, también catalanes, que confiaron en que el Partido Popular iba a arreglar muchas de las cosas pendientes en nuestro país. Al contrario, las ha empeorado. Mas es un fraude porque dice defender el estado del bienestar. Y como bien sabéis, no ha habido gobierno en la Generalitat catalana que haya recortado más en educación pública y en sanidad pública. Estas eran las no explicaciones, obviamente, que daba Pedro Sánchez. Pero es que hay más gente del Partido Socialista de Cataluña que yo creo que alguna explicación deberían dar sobre qué es lo que estaba ocurriendo, sobre si ellos estaban implicados o no. Uno de ellos es el señor Iceta, pero por lo visto estaba mucho más para fiestas, lo van a ver en unos momentos, que para otra cuestión. Ahí lo tienen, atención. Lo he visto ya. Vicky, te lo pregunto directamente. ¿El Partido Socialista, en su etapa en el tripartito, tuvo que ver, yo no sé si ver o incluso compartir, parte de esos contratos? Es decir, ¿entró físicamente en el 3%? Yo no sé si el Partido Socialista. Lo que sí que es cierto es que se siguieron haciendo este tipo de tretas fantásticamente ya preparadas, se siguió organizando. De hecho, Carlos Rovira también salió diciendo, bueno, el 3%, pero a mí me ha dicho gente que es el 5% ya, que ya no es el 3, que es el 5, salió en la televisión. Y a este señor se le llamó para ser testigo con lo del padre de Jordi Pujol y también los jueces no quisieron llamarle, no lo admitieron. O sea, que aquí hay como unos portazos todo el rato de la justicia impresionantes. Y estos son los de España nos roba, insisto. Exactamente. Estos son los que llevan muchos años diciendo que, claro, que Cataluña recibe un expolio del resto de Cataluña, del resto de España, y que somos malvados el resto de españoles, en fin. Bueno, pues este es el cinismo que impregna a Convergencia, y yo lamento y le pido a la gente que reflexione, que no vote a esa candidatura de Junts pel Sí, ¿no? Es que ahí está el número 4, es Artur Mas, y entonces votar a esa candidatura, hombre, por muy independentista que seas, ¿no? Por mucho que consideres que esto... En fin, es que votar a esa candidatura es votar corrupción pura y dura, generalizada. Es un latrocinio consolidado durante 30 años, ¿no? En fin, Es una cosa tremenda, y además el que ahora se sume estas informaciones que explicaba Carlos, de que ERC y el Partido Socialista de Cataluña podrían presuntamente también haber trincado el 3 o el 5%, es tremendo. Pero la gente, digo presuntas, pero en todo caso... Puedes decir otra cosa, porque... Claro, presuntas. Presuntamente, pero la gente que está... Pero a lo que voy no es a eso. A lo que voy es que la gente está tan anestesiada en este delirio independentista que ayer me llamó muchísimo la atención. En la diada había un señor con una pancarta que portaba así, que decía: Pujol, te perdono. Lo decía en catalán, ¿eh? Pujol, te perdono. Es decir,
que da igual saber que la candidatura está formada por gente de Convergencia que desde luego está pringada. Tendremos que usar el presuntamente porque todavía no hay condena. Y gente de RC que presuntamente también está pringada. Da igual, Pujol, te perdono. Es decir, por encima de la razón, el delirio, el sentimiento es tremendo. y la manipulación. Es que a mí me ha parado gente por la calle y me ha dicho, unas señoras mayores me decían, bueno, muy bien, mira, nosotros ya sabemos que Pujol roba y que Mas también roba, pero no tenías que haber hablado. Claro, porque estropear la Digo, foto. oye, No, el gran argumento que utilizan es, roban, pero son los míos. Claro, roban y lo que dicen es que en toda España hay corrupción y que entonces aparte, para ellos también. Cuando hablamos de un comportamiento sectario viene de secta, y es que, en fin, es un comportamiento secta. ¿No? Es un comportamiento si lo acabamos de ver en la encuesta del CIS, si es que le preocupa la corrupción al 14% de los catalanes, o sea... No, y el 67% de esa encuesta dice que la gestión de Artur Mas es mala, nefasta, sí. y encima, pero dice que luego le van a votar. Entonces, Es que es nefasta. Sí, pero esto sabes lo que es manipulación del sentimiento, Sí, del que es lo que han hecho sentimiento, desde pequeños. Y la manipulación de un sentimiento con temas nacionalistas ya lo hemos visto muchas veces en Europa y las consecuencias son horrorosas siempre. De hecho, a mí me hace mucha gracia todo esto porque en Europa... Creo que en ningún país de Europa, está permitido los partidos nacionalistas, porque traen muchos problemas. Hay un tema tremendo. En Alemania tampoco. Alemania y Francia prohíben los partidos que van contra la esencia propia de la República y del Estado. Eso le ha traído problemas. Hay un tema tremendo. Después de lo que tú denuncias, de la información que pones en circulación, de la tormenta posterior que ha traído, obviamente, de opinión pública, más fuera de Cataluña que dentro de Cataluña. No te creas, también. ¿Qué relación has mantenido tú? Es decir, tú has llegado a tener miedo, a ti se te ha presionado, tú has tenido la sensación de que se utilizaban determinados resortes contra ti. A ver, miedo no es la palabra, no soy persona de miedos y antes de hacer todo esto yo lo pensé muchísimo, hablé con mi familia, sabíamos las consecuencias que había, les expliqué todas las consecuencias, sobre todo a mi hijo, claro, que es el que más cerca tienes, de todo lo que iba a pasar, de cómo me van a tratar a mí, o sea, además soy mujer y en España, entonces ser mujer en España normalmente, bueno, tienes que demostrar que eres una persona normal, que te ganas la vida, que haces las cosas y todo esto. Ha habido ataques, el primer año lo pasé francamente mal, muy, muy mal. O sea, yo he estado estos años, a mí mi vida ha cambiado absolutamente. En estos momentos, de hecho, me he dedicado a cerrar empresas, las que tenía, que me funcionaban fantásticamente bien, porque la verdad es que he tenido la suerte que me iban bien, pues ya no las tengo. ¿Pero por qué las has tenido que cerrar? Porque yo no puedo trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Es decir, ¿nadie te contrataba? No, no es que nadie me contrataba, pero ¿cómo voy a ir yo con todo el follón que hay? Es que no sabes a quién te encuentras enfrente. A una empresa, a hacer las gestiones, a tirar para adelante. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Yo una pregunta casi de carácter personal. Cuando tú decidiste dar un paso al frente y salir a los medios de comunicación y también a la justicia, tú hiciste el siguiente análisis, es decir, casi me interesa más que lo sepan porque el hecho de saberlo y de darle trascendencia pública a mí me blinda de la posibilidad de que me pueda pasar algo. Es decir, que valoraste la posibilidad. No, esto no lo valoré porque yo no conocía cómo funcionaban los medios de comunicación, no es mi mundo, no lo sabía. No, esto era un tema de que decir, bueno, hay que parar esto ya. Y además, yo lo he dicho muchas veces, mi hijo fue una de las personas que me alentó. Dice, o sea, nos estáis dejando un país de mierda y tú, que sabes todo esto, te vas a callar y yo te tengo que seguir mirando la cara. ¿Cómo me lo explicas esto? Claro, es que es muy duro que te digan esto. Entonces llega un momento que dices, no, es que hay que hacerlo. De todas maneras, en una sociedad como la que estamos, en la que los valores se han perdido totalmente, que el único valor es el dinero, parece ser, que el único valor que existe es el dinero, cuando se hacen las cosas como se tienen que hacer, parece que sea una heroicidad, y no. Pero a ti antes de que tú salieras a los medios te dijeron, ojo, y si largas, agárrate los machos. No. ¿No? No. ¿Pero no porque no te querían meter miedo o no porque no pensaban que nunca jamás llegases a decir nada? Sí, lo segundo, seguramente. Bueno, a mí Jordi al final ya me decía que le daba mucho miedo. Dice, me das mucho miedo. Digo, el miedo no te lo doy yo, eres tú el que estás cometiendo delitos, no yo. O sea, el miedo lo tienes que tener a ti mismo. ¿Le hablaste directamente de tú estás cometiendo delitos? Yo tuve una conversación con él a raíz de que me empezó a llamar la policía y le llamé. Entre llamada y WhatsApp, no me acuerdo muy bien, como SMS, no me acuerdo muy bien porque no estaba en España. ¿Y el año de esto? 2012. Octubre del 2012, concretamente. Y le digo, Jordi, ¿por qué me están llamando a mí por tus problemas? ¿Por qué me tienen que tocar a mí las narices por tus cosas? Yo no quiero estar en mitad de todas tus cosas. Entonces me dice, bueno, pero es que... Bueno, me contestó, no hagas mucho caso
Digo, oye, que estás hablando conmigo, que no soy un periodista, que yo ya sé lo que hay. Y me dice, bueno, haz una cosa, solo si quieres leer un periódico, lee La Vanguardia, si quieres ver la tele, mira TV3. ¿Te dijo? Me lo dijo por escrito, además, esto. Y que me tranquilizara, que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada. Digo, bueno, vale, déjame en paz ya. Entonces ya me di cuenta que digo, no sé ni por qué te avisaron, ni por qué te llamaron, ni por qué nada. La decisión de hacerlo público es más que nada por tu hijo. Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas también porque, y aquí vamos a tocar un tema. Aquí hay una persona que me graba una conversación de forma de puñalada trapera de una manera asquerosa. Alicia Sánchez Camacho. ¿Vale? La famosa Camarga. La famosa Camarga, efectivamente. Junto a José Zaragoza, los dos juntitos. Me graban esa conversación y la hacen pública. Y la entregan a la policía y la mueven como les da la gana. Como les da la gana. A raíz de eso, a mí me empiezan a llamar. Cuando saben perfectamente, tanto Alicia Sánchez Camacho como Jorge Moragas, que todo esto lo hubiera hecho exactamente igual, pero bien hecho. Sin que yo saliera pringada de esta manera. Porque que te graben una conversación privada es una faena, por no decir la palabra, a cualquiera. Sí, sí. A cualquiera. Y evidentemente, al principio se hablaba que sí, se hablaba de sexo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hablé de lo que me dio la gana. Para empezar, soy mayor de edad y hablo de lo que me da la gana. Y eso fue una canallada, que va a tener sus consecuencias porque va a ir a judicial, ¿eh? O sea, yo voy a poner una demanda para saber qué ha pasado y voy a demandar a Alicia Sánchez Camacho. O sea, yo le diría a Albiol que no se ponga mucho en la foto con ella porque no, y es lo que le está quitando votos. Ella. Que ha quedado muy mal después de su intervención en el Parlamento mintiendo como una bellaca. Y yo era del PP. Serafín, que me pedías la palabra. Sí, no, dejar claro al hilo de lo que estabas comentando, Victoria, que es lógico que la policía, cuando hay una denuncia, te tome declaración, te moleste, entre comillas, para obtener información. Pero vuelvo a repetir, sin la contabilidad B en este tipo de delito no podemos seguir adelante. Y necesitamos esa contabilidad B para poder demostrar que realmente están cometiendo un delito contra la hacienda pública. Sin ella, poco podemos hacer. De todas maneras, me dicen que han llegado unas comisiones rogatorias de Suiza que llegaron en julio o en junio a los juzgados, que son bestiales. Se sigue sin hacer nada. Pero eso es cosa de juzgado. Ya. Cosa de juzgado. Efectivamente, la policía ha hecho su trabajo. La policía ha puesto a disposición a una persona por este delito. La policía ha hecho un trabajo excelente, además. Yo he leído los informes y es un trabajo espectacular y súper bien hecho. O sea, la policía ha cumplido. Bueno, el informe que aseguraban inicialmente que no existía. Que no existía, exacto. Se ha cumplido todo, se ha hecho tal, pero claro, si un juez no es capaz de dar el siguiente paso, ahí nos quedamos. Bueno, Vicky y Serafín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos atentos a todo lo que nos has contado, Vicky. Muchas gracias. Y nada, si te prestas, te seguiremos trayendo a ver qué es lo que está pasando con toda esta historia del caso 3%. Esto va para largos. Dejadme que veamos, porque voy a dar